La lluvia caía con suavidad sobre los cristales de la pequeña capilla donde descansaba el cuerpo de Mariana Fuentes. El cielo gris de Ciudad de México parecía haberse puesto de acuerdo con el ánimo que reinaba en aquel lugar. Afuera, los árboles se mecían lentamente, como si también guardaran luto por la partida de aquella mujer que siempre había tenido una sonrisa para todos. En las bancas de madera oscura, un puñado de personas vestidas de negro permanecía en silencio, enfrentando la inevitabilidad de la muerte con esa digna resignación que caracteriza a quienes han amado profundamente. En la primera fila, Ernesto Domínguez de la Fuente mantenía la mirada fija en el ataúd cubierto de rosas blancas. Sus ojos, normalmente penetrantes y seguros, ahora parecían perdidos en algún punto indeterminado. A sus 68 años, jamás había imaginado que tendría que despedirse tan pronto de Mariana. 35 años de matrimonio terminaban así, sin avisos, sin preparación, con un infarto que se la había llevado mientras dormía una siesta en su jardín preferido. Ernesto apretaba en su mano derecha un rosario que había pertenecido a la familia de su esposa por generaciones, intentando encontrar en aquellas cuentas desgastadas algún tipo de consuelo. El imperio inmobiliario que había construido a lo largo de su vida, que abarcaba desde hoteles de lujo en la Riviera Maya hasta complejos residenciales en Polanco, parecía ahora insignificante frente a la ausencia de su compañera. ¿De qué servían los millones acumulados en el banco cuando no podía comprar ni un minuto más junto a ella? Ernesto había crecido en una familia humilde de Oaxaca. Su padre, carpintero de profesión, le había enseñado el valor del trabajo duro y la honestidad. Pero había sido Mariana quien le enseñó el valor del amor incondicional, quien lo había acompañado desde que era un joven arquitecto con grandes sueños hasta convertirse en uno de los empresarios más respetados del país. Padre Domínguez, murmuró el sacerdote al acercarse, colocando una mano sobre su hombro. Es hora de que diga unas palabras. A pesar de no ser religioso practicante, Ernesto había accedido a que se realizara una ceremonia católica por respeto a la fe de Mariana. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso no solo de sus años sino de la tristeza que lo aplastaba. Caminó hasta el pequeño atril colocado junto al féretro y extrajo del bolsillo interior de su traje un papel doblado meticulosamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo desplegaba. Mariana, comenzó, pero su voz se quebró antes de poder continuar. Respiró profundamente, intentando recomponerse. La sala estaba en completo silencio, solo interrumpido por algún sollozo ocasional. Mariana llegó a mi vida como un rayo de luz, en un momento en que yo solo pensaba en construir edificios, sin entender que lo más importante son los hogares que se forman dentro de ellos. Mientras hablaba, Ernesto recorrió con la mirada a los presentes. Estaban los socios de negocios, algunos amigos cercanos, el personal que había trabajado con ellos durante décadas y que ya formaba parte de su familia extendida. Sus ojos se detuvieron en la segunda fila, donde Carolina, su asistente personal durante los últimos 15 años, lloraba silenciosamente junto a su esposo. Carolina había sido más que una empleada, había sido la confidente de Mariana, quien la había ayudado a organizar cada evento benéfico, cada celebración familiar. Mi esposa tenía la capacidad de ver belleza donde los demás solo veíamos lo ordinario, continuó Ernesto, con la voz cada vez más firme. Ella transformaba los espacios con su presencia, hacía que cualquier lugar se sintiera como hogar. Nunca le interesaron las posesiones materiales, a pesar de que podía tener cualquier cosa que deseara. Su riqueza estaba en sus afectos, en la generosidad con la que vivía cada día. Mientras hablaba, no pudo evitar pensar en la ironía de que Mariana nunca había querido tener hijos. No todos nacemos para ser padres, solía decir con una sonrisa tranquila cuando alguien sacaba el tema. Hay muchas formas de dejar huella en este mundo. Y así había sido, a través de su fundación, habían construido escuelas en comunidades rurales, becado a jóvenes estudiantes y apoyado a artesanos locales. Ese había sido su legado, la manera en que Mariana había decidido trascender. Ernesto continuó con su discurso, compartiendo anécdotas que arrancaban sonrisas tímidas entre lágrimas a los presentes. Habló del viaje a París donde Mariana se había empeñado en visitar cada pequeña librería de segunda mano, ignorando completamente las tiendas de lujo. Recordó cómo ella había insistido en que celebraran su aniversario de bodas número 30 pintando las paredes de un albergue para ancianos, en lugar de la cena de gala que él había planeado.
Estaba a punto de concluir cuando el sonido de la puerta de la capilla abriéndose suavemente interrumpió sus pensamientos. Por un momento, algo en su interior se agitó ante la posibilidad absurda de que fuera Mariana quien entrara, diciéndole que todo había sido un error. Pero en lugar de eso, vio a una mujer joven que no reconoció. Tendría unos 30 y tantos años, de cabello oscuro recogido en un moño sencillo, vestida con un traje negro evidentemente prestado, pues le quedaba un poco grande. Junto a ella, un niño de aproximadamente 8 años miraba a su alrededor con ojos curiosos y algo asustados. La mujer y el niño se deslizaron silenciosamente hasta ocupar uno de los asientos vacíos en la última fila. Algo en los rasgos del pequeño captó la atención de Ernesto, quien tuvo que hacer un esfuerzo consciente para retomar el hilo de su discurso. Concluyó agradeciendo a todos por acompañarlo en ese momento difícil y regresó a su asiento, mientras el sacerdote retomaba la ceremonia. Durante los siguientes minutos, Ernesto se encontró incapaz de concentrarse en las palabras del padre García. Su mirada volvía una y otra vez hacia aquella mujer desconocida y el niño que la acompañaba. Había algo familiar en el rostro del pequeño, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño mientras observaba todo a su alrededor. Cuando finalmente la ceremonia concluyó y se dispusieron a trasladar el féretro al cementerio familiar, Ernesto notó que la mujer y el niño permanecían en su lugar, como si estuvieran esperando que todos se marcharan. Impulsado por una curiosidad que no podía explicar, le pidió a Federico, su chofer y hombre de confianza, que se adelantara con los demás. «Los alcanzaré en un momento», dijo con un gesto que no admitía réplicas. Caminó lentamente hacia la última fila, donde la mujer ahora susurraba algo al oído del niño. Al verlo acercarse, ella se tensó visiblemente y se puso de pie, como preparándose para una confrontación inevitable. «Buenas tardes», dijo Ernesto con voz serena. «No creo que nos hayamos conocido antes. Soy Ernesto Domínguez, el esposo de Mariana». «Lo sé», respondió ella con un hilo de voz. Su acento delataba un origen similar al suyo, probablemente también oaxaqueño. «Mi nombre es Luisa Méndez. Trabajé para su esposa durante algunos años, en la fundación». Ernesto asintió lentamente, aunque no recordaba haberla visto antes. La fundación empleaba a decenas de personas, y él rara vez se involucraba en su administración diaria, dejando que Mariana manejara ese aspecto como mejor le pareciera. «¿Y este jovencito, quién es?», preguntó, dirigiendo su mirada hacia el niño, quien ahora se escondía parcialmente detrás de Luisa. Antes de que la mujer pudiera responder, el pequeño dio un paso al frente, con una determinación sorprendente para alguien de su edad. Sus ojos, de un inconfundible tono ámbar idéntico al de Mariana, se fijaron en Ernesto con intensidad. «Me llamo Mateo», dijo con voz clara y firme. «Y vengo a despedirme de mi mamá». El mundo pareció detenerse alrededor de Ernesto. Las palabras del niño resonaron en sus oídos como un eco distante, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «Tú, mamá», logró articular finalmente, sintiendo como un frío inexplicable le recorría la espalda. Luisa colocó protectoramente una mano sobre el hombro del niño. «Señor Domínguez, creo que tenemos que hablar», dijo con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Pero no aquí, no ahora». Ernesto asintió mecánicamente, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro infantil que, ahora que lo observaba detenidamente, era como contemplar una versión en miniatura de Mariana. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, incluso esa manera peculiar de ladear ligeramente la cabeza cuando estaba confundida. El parecido era innegable, desgarrador en su obviedad. «Siempre te amaré, mamá», susurró Mateo, mirando hacia el féretro con una tristeza tan genuina que partía el alma. «Aunque ya no pueda verte». Y en ese momento, mientras las últimas palabras del niño flotaban en el aire de la capilla casi vacía, Ernesto Domínguez de la Fuente sintió como los cimientos de la vida que creía conocer comenzaban a desmoronarse bajo sus pies. El cementerio de los cipreses quedó atrás mientras el Mercedes negro de Ernesto avanzaba por las calles húmedas de la Ciudad de México. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto por nubes densas que parecían cargar con el peso de todas las preguntas sin respuesta que ahora atormentaban al empresario. Federico, siempre discreto, conducía en silencio, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas por el espejo retrovisor hacia su jefe,
quien llevaba 15 minutos con la mirada perdida en el paisaje urbano que desfilaba tras la ventanilla. En el asiento trasero, junto a Ernesto, viajaban Luisa y Mateo. El niño se había quedado dormido, agotado emocionalmente por la ceremonia y por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su cabeza reposaba sobre el regazo de Luisa, quien le acariciaba el cabello con gesto protector mientras mantenía una expresión tensa, como si estuviera preparándose mentalmente para la conversación que inevitablemente tendría lugar. «Vamos a mi casa en las Lomas», había dicho Ernesto después del entierro, con una voz que no admitía discusión. No era una invitación, sino una orden disfrazada de cortesía. Luisa había asentido, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. Lo había temido durante años, imaginándolo decenas de veces, ensayando mentalmente lo que diría, cómo lo explicaría. Pero ahora que estaba sucediendo, todas las palabras cuidadosamente preparadas parecían haberse desvanecido. La residencia Domínguez Fuentes emergió ante ellos como una fortaleza de piedra y cristal entre jardines perfectamente cuidados. Era una mansión moderna, de líneas limpias y elegantes, que reflejaba tanto la visión arquitectónica de Ernesto como el gusto refinado de Mariana. Al bajar del auto, Mateo despertó y sus ojos se abrieron con asombro al contemplar aquel lugar que parecía salido de un cuento. «Es muy grande», murmuró el niño, frotándose los ojos con los puños. Ernesto lo observó por un instante, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar. Aquel comentario, tan inocente y sincero, le recordó su propia infancia, cuando visitó por primera vez la casa de un compañero adinerado y se quedó maravillado por lo que entonces le pareció un palacio. «Pasen», dijo simplemente, mientras Josefina, el ama de llaves que había servido en aquella casa durante décadas, abría la puerta principal con rostro solemne. Sus ojos se posaron por un momento en el niño, y Ernesto pudo notar cómo la mujer contenía una expresión de sorpresa. ¿Acaso ella también veía el parecido? ¿O era simplemente la extrañeza de ver a un niño en aquella casa que nunca había albergado infantes? «Josefina, por favor, lleva al niño a la cocina y sírvele algo de comer», indicó Ernesto. Luego, dirigiéndose a Mateo con un tono más suave del que pretendía usar, añadió: «¿Tienes hambre?». Mateo miró a Luisa, buscando su aprobación antes de responder. Cuando ella asintió levemente, el niño sonrió por primera vez desde que Ernesto lo había visto. «Sí, señor, tengo mucha hambre». «Bien. Josefina hace unas quesadillas deliciosas. Ve con ella mientras Luisa y yo conversamos en mi despacho». El niño siguió obedientemente a la mujer mayor, no sin antes abrazar brevemente a Luisa, como si quisiera asegurarle que estaría bien. Ernesto observó aquel gesto de afecto y sintió una punzada de algo parecido a los celos. ¿Cuántas veces habría abrazado así a Mariana? ¿Cuántos momentos como ese se había perdido sin siquiera saber que existían? El despacho de Ernesto era una habitación amplia, con dos de sus paredes cubiertas de libros y la tercera dominada por un ventanal que daba al jardín trasero, donde ahora las flores se inclinaban bajo el peso de las gotas de lluvia. La cuarta pared estaba decorada con planos enmarcados de sus proyectos más exitosos, junto con algunas fotografías de él y Mariana en diversos lugares del mundo, frente a la Torre Eiffel, en las ruinas de Machu Picchu, navegando por el Canal Grande de Venecia. El escritorio de caoba maciza, herencia de su padre carpintero cuidadosamente restaurada, dominaba el centro de la habitación. Ernesto no se sentó detrás del escritorio como solía hacer cuando recibía visitas de negocios. En su lugar, indicó a Luisa que tomara asiento en uno de los sillones de cuero dispuestos alrededor de una pequeña mesa de centro, mientras él se servía un whisky de la licorera de cristal tallado que descansaba sobre una mesita auxiliar. No ofreció una bebida a Luisa. Sus modales, normalmente impecables, parecían haberse esfumado bajo el peso de las circunstancias. «Ahora», dijo finalmente, después de dar un largo trago a su bebida, «quiero que me expliques exactamente qué está pasando aquí». Su voz sonaba controlada, pero había un temblor subyacente que delataba su agitación interior. Luisa respiró profundamente, alisando una arruga inexistente en su falda. «Mateo es hijo de Mariana», comenzó, confirmando lo que ya era evidente. «Nació hace 8 años». Ernesto permaneció en silencio, esperando que continuara. Cuando no lo hizo, dejó escapar una risa amarga. «Eso es bastante obvio, considerando el parecido».
Lo que quiero saber es cómo es posible que mi esposa tuviera un hijo sin que yo me enterara. ¿Quién es el padre? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Y sobre todo, ¿qué papel juegas tú en todo esto? Luisa levantó la mirada, enfrentándose directamente a los ojos de Ernesto por primera vez. Yo era asistente social cuando conocí a Mariana, hace 9 años. Trabajaba en un caso difícil, una joven madre soltera, adicta a las drogas, que había dado a luz prematuramente y luego abandonó al bebé en el hospital. Su nombre era Claudia Méndez, mi hermana menor. La revelación pareció desconcertar a Ernesto, que no esperaba este giro en la historia. Luisa continuó, aprovechando su momentáneo silencio. Mariana visitaba regularmente el hospital como parte de su labor en la fundación. Llevaba libros para los niños, juguetes, a veces simplemente se sentaba con ellos y les leía cuentos. Fue así como conoció a Mateo, que entonces era solo un bebé recién nacido luchando por sobrevivir en una incubadora. Luisa hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquel momento en su memoria. Sus ojos se humedecieron, pero mantuvo la compostura. No sé exactamente qué sucedió en el corazón de Mariana cuando vio a ese pequeño ser tan indefenso. Quizás fue instinto maternal, quizás fue compasión, o tal vez algo mucho más profundo que ni ella misma podía explicar. Lo que sí sé es que desde ese día, comenzó a visitarlo todos los días. Se aseguraba de que recibiera la mejor atención, traía especialistas a sus propias expensas, pasaba horas simplemente sosteniendo su manita a través de los agujeros de la incubadora. Ernesto se sirvió otro whisky con manos ligeramente temblorosas. En su mente comenzaban a surgir recuerdos, Mariana llegando tarde a cenas importantes, cancelando viajes de último momento por compromisos ineludibles de la fundación, su insistencia en pasar más tiempo en México cuando antes disfrutaban de largas temporadas en su casa de Toscana o en el apartamento de Nueva York. Mi hermana Claudia murió de sobredosis 3 meses después del nacimiento de Mateo, continuó Luisa. Para entonces, yo ya había establecido una relación cercana con Mariana. Ella se ofreció a costear el funeral y me ayudó con todos los trámites. Fue entonces cuando me confesó que quería adoptar a Mateo. ¿Adoptar? La palabra salió de la boca de Ernesto como un disparo. ¿Por qué no me dijo nada? Estuvimos juntos durante 35 años, no teníamos secretos, o eso creía yo. Luisa bajó la mirada, visiblemente incómoda. Mariana me contó que ustedes habían tenido conversaciones sobre tener hijos en el pasado, que usted había dejado claro que no estaba interesado, que su vida estaba completa como estaba. Ernesto recordaba esas conversaciones, por supuesto. Habían ocurrido cuando ambos estaban en sus 30, cuando su carrera despegaba y los proyectos se multiplicaban. No tengo tiempo para criar un hijo como se debe, había dicho entonces, convencido de que sería un padre ausente como lo había sido el suyo durante tantos años. Prefiero no tenerlos a tenerlos mal. Y Mariana había estado de acuerdo, o eso había creído él durante todos estos años. Ella temía su rechazo, prosiguió Luisa. Temía que usted se opusiera, y para entonces, ya se había encariñado demasiado con Mateo como para dejarlo ir. Así que, tomó una decisión. Me mintió, concluyó Ernesto, con una mezcla de dolor e indignación en la voz. Lo protegió, corrigió Luisa con suavidad. Protegió tanto a Mateo como a usted. No quería poner en riesgo su matrimonio, pero tampoco podía abandonar a ese niño que necesitaba desesperadamente ser amado. ¿Y cómo funcionaba exactamente este arreglo?, preguntó Ernesto, intentando comprender la logística de aquella doble vida que su esposa había llevado durante 8 años. Oficialmente, yo adopté a Mateo. Mariana me contrató en la fundación con un salario generoso y me proporcionó una casa en Coyoacán. Me encargaba de cuidar a Mateo, pero Mariana lo visitaba casi todos los días. Para él, éramos como 2 madres, yo era mamá Luisa, y ella era simplemente mamá. Los fines de semana que usted viajaba por negocios, o cuando se iba a conferencias, ella se quedaba con nosotros. Le leía cuentos antes de dormir, lo llevaba al parque, le enseñó a andar en bicicleta. Con cada palabra, Ernesto sentía como si un puñal se clavara más profundamente en su pecho. No era solo la traición lo que dolía, sino todos esos momentos perdidos, esas experiencias que Mariana había vivido en secreto, esa faceta de ella que nunca había conocido. ¿Por qué me lo dices ahora?
por qué aparecieron en el funeral? La pregunta contenía un reproche implícito, como si de alguna manera Luisa hubiera profanado la despedida de Mariana con esta revelación. Porque Mariana me lo pidió, respondió Luisa, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Me dejó esta carta hace un año, cuando le detectaron la primera arritmia. Me hizo prometerle que, si algo le pasaba, llevaría a Mateo a despedirse de ella y luego le entregaría esto a usted. Ernesto tomó el sobre con manos inseguras. Reconoció de inmediato la letra elegante y fluida de Mariana en el frente, donde había escrito simplemente para Ernesto. El papel desprendía un leve aroma a jazmín, su perfume favorito. Los dejaré solos, dijo Luisa, levantándose. Estaré con Mateo en la cocina. Tómese el tiempo que necesite. Cuando la puerta del despacho se cerró tras Luisa, Ernesto permaneció inmóvil durante varios minutos, con el sobre entre las manos, como si contuviera algo peligroso. Finalmente, respirando profundamente, lo abrió con cuidado y extrajo varias hojas de papel color crema, cubiertas con la caligrafía de Mariana. Mi querido Ernesto, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado, y lo lamento profundamente. Lamento aún más tener que revelarte de esta manera algo que debía haberte contado hace mucho tiempo, pero que por cobardía, o quizás por un amor mal entendido, decidí mantener en secreto. Las líneas se volvieron borrosas ante los ojos de Ernesto mientras las lágrimas, contenidas durante todo el funeral, comenzaban finalmente a fluir. Afuera, la tarde comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, y el jardín se sumergía gradualmente en sombras, igual que las certezas que habían sostenido la vida de Ernesto Domínguez durante todos estos años. En la cocina, Mateo saboreaba la tercera quesadilla preparada por Josefina, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y ternura. El niño, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba en el despacho, contaba con entusiasmo cómo su mamá le había enseñado a distinguir los diferentes tipos de nubes y lo que cada una presagiaba. Las nubes como las de hoy, gorditas y grises, significan que viene más lluvia, explicaba con la seriedad de un pequeño meteorólogo, mientras Josefina asentía, impresionada no solo por el conocimiento del niño sino por lo mucho que su forma de gesticular recordaba a Mariana. Luisa observaba la escena desde la puerta, con el corazón dividido entre la preocupación por lo que estaría sucediendo en el despacho y la esperanza de que, quizás, de toda esta tristeza pudiera nacer algo nuevo y hermoso. Después de todo, ¿no era eso lo que Mariana siempre había creído? Que incluso en los momentos más oscuros, la vida encontraba formas de renovarse y seguir floreciendo. Mientras tanto, en el silencio de su despacho, con las manos temblorosas y el corazón encogido, Ernesto continuaba leyendo la última carta de Mariana, descubriendo poco a poco los secretos y las razones del corazón de la mujer que había amado durante toda su vida adulta, pero que, ahora comprendía, nunca había llegado a conocer completamente. La luz de la lámpara de escritorio proyectaba un círculo dorado sobre las páginas que Ernesto sostenía entre sus manos. Afuera, la noche había caído por completo sobre la Ciudad de México, y las primeras estrellas asomaban tímidamente entre las nubes que comenzaban a dispersarse. El silencio en el despacho era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del antiguo reloj de péndulo que había pertenecido al abuelo de Mariana, marcando segundos que parecían eternidades mientras sus ojos recorrían las líneas escritas por la mano de su esposa. Decidí mantener en secreto, continuaba la carta después de aquella primera confesión. Recuerdo perfectamente aquella tarde de abril, hace 8 años, cuando entré a la sala de neonatología del hospital infantil. Había ido a supervisar la entrega de unos equipos que la fundación había donado, y fue entonces cuando lo vi, tan pequeño, tan frágil, conectado a tantos tubos y monitores que apenas podía distinguirse su diminuto cuerpo. Pesaba menos de 2 kilos, Ernesto, y los médicos no le daban muchas esperanzas. Ernesto se detuvo un momento, cerrando los ojos para intentar visualizar la escena. Podía imaginar perfectamente a Mariana, con su eterna elegancia discreta y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, inclinándose sobre una incubadora para observar a aquel pequeño ser luchando por su vida. No sé explicar lo que sentí en ese momento, continuaba la carta. Fue como si una fuerza invisible me atara a ese bebé, como si una voz interior me dijera que no podía darle la espalda. Conocí a su madre biológica, Claudia, apenas un par de veces antes de que falleciera. Era muy joven, casi una niña asustada que no había tenido las oportunidades que tú y yo dimos por sentadas toda nuestra vida.
Su hermana Luisa estaba devastada, dividida entre el dolor por su hermana y la preocupación por el futuro de ese sobrino recién nacido que ahora quedaba huérfano. Ernesto dio un sorbo al whisky, que ya se había calentado en el vaso olvidado sobre el escritorio. Las palabras de Mariana evocaban imágenes tan vívidas que casi podía sentir que estaba junto a ella, escuchándola contar esta historia en lugar de leerla en una carta póstuma. Quise hablar contigo sobre la posibilidad de adoptar a Mateo. Llegué a ensayar la conversación docenas de veces en mi mente. Pero cada vez que estaba a punto de mencionarlo, recordaba todas nuestras discusiones sobre la paternidad en el pasado. Los niños necesitan padres presentes, comprometidos, solías decir. Mi trabajo me consumiría, y no quiero ser como mi padre, que apenas me conocía. Y yo respetaba esa decisión, Ernesto. Realmente lo hacía. Ernesto sintió una punzada de culpa. Era cierto, durante sus 40, cuando muchos de sus amigos ya tenían familias establecidas, él había estado completamente enfocado en expandir su imperio inmobiliario. Viajaba constantemente, a veces pasaba semanas enteras fuera de casa. ¿Cómo habría encajado un niño en esa dinámica? Pero entonces ocurrió algo que cambió todo, seguía la carta de Mariana. Una noche, mientras sostenía la manita de Mateo a través de los guantes de la incubadora, abrió los ojos y me miró. Eran ojos del mismo color ámbar que los míos, Ernesto, como si de alguna manera el destino hubiera decidido crear este vínculo entre nosotros. Y en ese momento supe que no podía dejarlo ir, pero también sabía que no podía imponerte esta decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ernesto pasó a la siguiente página, donde la letra de Mariana parecía hacerse más pequeña, como si hubiera querido asegurarse de poder decir todo lo que necesitaba en el espacio limitado del papel. Así que hice lo único que se me ocurrió. Le ofrecí a Luisa un trabajo en la fundación y un arreglo que nos permitiera a ambas cuidar de Mateo. Legalmente, ella lo adoptó, pero compartíamos la responsabilidad. Al principio, me decía a mí misma que solo sería por un tiempo, hasta que el niño estuviera fuera de peligro, hasta que encontráramos otra familia permanente para él. Pero cada día que pasaba, el lazo se hacía más fuerte. Su primera sonrisa, sus primeros pasos, su primera palabra, que fue, Luz, no, mamá, algo que siempre me pareció extraordinariamente poético. ¿Cómo podía renunciar a todo eso? Ernesto se levantó de su silla, sintiendo la necesidad de moverse. Se acercó al ventanal que daba al jardín, donde ahora las luces automáticas iluminaban suavemente los senderos entre rosales y bugambilias. Mariana había diseñado personalmente aquel jardín, insistiendo en conservar los árboles nativos y añadiendo plantas que atrajeran mariposas y colibríes. Ahora entendía por qué siempre había un rincón especial con juegos infantiles discretamente integrados en el paisaje, un columpio colgado de la rama de un ahuehuete centenario, un pequeño laberinto de arbustos bajos, una casa de muñecas escondida entre jazmines trepadores. Regresó al escritorio y continuó leyendo, con un nudo en la garganta que se hacía más apretado con cada párrafo. Lo más difícil de mantener esta doble vida no era la logística, Ernesto. Era verte cada día y no poder compartir contigo la alegría que Mateo traía a mi vida. Era escuchar tus historias sobre los nuevos proyectos mientras guardaba silencio sobre cómo Mateo había aprendido a leer meses antes que otros niños de su edad, o cómo había construido un modelo de la Gran Pirámide de Egipto con cajas de cereal porque estaba fascinado con las civilizaciones antiguas, igual que tú a su edad. Ernesto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El niño que había visto hoy, que había compartido mesa con Josefina en la cocina mientras él se encerraba en su despacho, tenía intereses similares a los suyos cuando era pequeño. Se preguntó cuántas otras similitudes habría, cuántos gestos o rasgos de personalidad que Mariana habría reconocido y guardado en secreto. Cada vez que viajabas por negocios, yo dividía mi tiempo entre nuestro hogar y la casa de Coyoacán donde vivían Luisa y Mateo. Y aunque suene extraño o incluso imperdonable, esos días en que podía ser abiertamente su madre, en que podía leerle cuentos antes de dormir o llevarlo al zoológico sin temer ser descubierta, eran como un tesoro para mí. Pero siempre regresaba a casa con una mezcla de alivio y culpa, alivio por volver a tu lado, culpa por el secreto que se hacía cada vez más grande entre nosotros. La carta continuaba detallando cómo, con los años, Mariana había intentado varias veces encontrar el momento adecuado para revelarle la verdad. Hubo una ocasión,
cuando Mateo tenía 5 años y había sido hospitalizado por una neumonía severa, en que estuvo a punto de confesárselo todo. Pasé 3 noches seguidas en el hospital, apenas durmiendo en una incómoda silla junto a su cama, aterrorizada ante la posibilidad de perderlo. Cuando regresé a casa, me preguntaste por qué parecía tan agotada, y te dije que había habido una emergencia con uno de los proyectos de la fundación. Fue la mentira más dolorosa de todas, porque en ese momento necesitaba desesperadamente tu apoyo, tu fuerza. Pero el miedo a tu rechazo, a tu justa indignación por tantos años de engaño, selló mis labios una vez más. Ernesto recordaba aquel episodio. Había sido durante un verano particularmente caluroso, y Mariana había regresado a casa con ojeras profundas y una palidez que lo había preocupado tanto que incluso había llamado a su médico de cabecera para que la visitara. Ella lo había descartado como simple agotamiento y estrés, y él lo había aceptado, demasiado ocupado con la negociación de un contrato millonario para un desarrollo turístico en Baja California. El diagnóstico de mi condición cardíaca el año pasado fue un despertar, Ernesto. De repente, la posibilidad de que mi tiempo estuviera limitado hizo que todas mis justificaciones y excusas parecieran insignificantes. Comencé a preparar todo, actualicé mi testamento, dejé instrucciones específicas para la fundación, y finalmente, escribí esta carta. Porque si algo me sucediera, no podía soportar la idea de que Mateo quedara sin ninguna conexión con la mujer que, a pesar de no haberlo traído al mundo, lo consideraba su hijo en todos los sentidos que importan. Las siguientes líneas estaban escritas con una caligrafía ligeramente diferente, como si Mariana las hubiera añadido en otro momento, quizás tras una larga reflexión. No te estoy pidiendo que asumas un rol para el que nunca te preparaste, Ernesto. Entenderé si, después de leer esta carta, decides que no puedes o no quieres formar parte de la vida de Mateo. Luisa es perfectamente capaz de criarlo, y he dejado provisiones financieras para asegurar su futuro educativo y su bienestar. Lo único que te pido es que, si alguna vez él busca conocerte, no le des la espalda por completo. Es un niño extraordinario, Ernesto. Inteligente, curioso, compasivo, con una capacidad para ver belleza en las cosas más simples que me recuerda tanto a ti cuando nos conocimos, antes de que el peso de las responsabilidades y el éxito te hicieran más cauto, más reservado. Ernesto tuvo que detenerse de nuevo, abrumado por la avalancha de emociones que las palabras de Mariana provocaban. ¿Era cierto que se había vuelto más duro, más frío con los años? La imagen que ella pintaba del joven Ernesto, maravillado por el mundo, apasionado por la arquitectura no como negocio sino como arte, parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Mi amor por ti nunca disminuyó, Ernesto, ni un solo día de estos 35 años. Si pude mantener esta parte de mi vida separada, no fue porque no confiara en ti o porque no valorara nuestro matrimonio. Fue porque te amaba demasiado como para enfrentarte a una elección imposible, y porque quería proteger a Mateo de sentirse como una carga, una obligación no deseada. Quizás fue un error. Probablemente lo fue. Pero fue un error nacido del amor, y espero que algún día puedas perdonarme por ello. Las últimas líneas estaban escritas con una letra más apresurada, como si Mariana hubiera sentido la urgencia de terminar, de asegurarse de que todo quedara dicho. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que Luisa ha cumplido su promesa de llevarte a Mateo. Te pido que, sea cual sea tu decisión respecto a él, seas gentil. Es solo un niño que acaba de perder a alguien que amaba profundamente. En las fotos que acompañan esta carta encontrarás algunos momentos de estos 8 años que no pude compartir contigo. Son regalos, Ernesto, no obligaciones. Haz con ellos lo que te dicte el corazón. Te amaré siempre, en esta vida y en la que sigue, Mariana. Ernesto bajó la carta y, solo entonces, notó el pequeño sobreadicional que había caído al suelo mientras leía. Lo recogió con manos temblorosas y extrajo varias fotografías. La primera mostraba a Mariana sosteniendo a un bebé diminuto envuelto en una manta azul claro, con tubos de oxígeno aún conectados a su nariz pero ya fuera de la incubadora. Su sonrisa era radiante, llena de una felicidad que Ernesto reconocía pero que nunca había asociado con la maternidad. La siguiente fotografía mostraba a Mateo de quizás 3 años, sentado en el regazo de Mariana mientras ambos leían un libro de cuentos. La tercera era más reciente. Mateo de pie junto a un modelo de la Gran Pirámide,
efectivamente hecho con cajas de cereal recortadas y pintadas, mientras Mariana lo miraba con evidente orgullo. Había media docena más de imágenes, cada una documentando un momento, un hito, una pequeña fracción de esa vida paralela que su esposa había construido y mantenido durante 8 años. En cada una de ellas, el amor era palpable, innegable. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ernesto se apresuró a secarse las lágrimas que no había notado hasta ese momento. Adelante, dijo, aclarándose la garganta. La puerta se abrió lentamente y, para su sorpresa, no era Luisa quien entraba sino Mateo. El niño dio unos pasos vacilantes hacia el interior del despacho, claramente intimidado por el ambiente formal y por la presencia de Ernesto, pero también con una determinación que resultaba sorprendente en alguien tan joven. Señor, dijo con voz suave pero clara, Josefina dice que la cena está lista, y mamá Luisa me mandó a avisarle. Ernesto observó al niño bajo la luz del despacho. Vestía aún la ropa formal del funeral, aunque se había quitado la corbata y desabrochado el primer botón de la camisa, probablemente buscando comodidad. Su cabello, del mismo tono castaño oscuro que el de Mariana, caía ligeramente sobre su frente en un mechón rebelde que parecía resistirse a cualquier intento de peinado formal. Pero fueron sus ojos los que captaron nuevamente la atención de Ernesto. Eran indiscutiblemente los ojos de Mariana, grandes, expresivos, de ese tono ámbar único que parecía cambiar con la luz, a veces más dorado, a veces con destellos verdosos. En ellos había ahora una mezcla de curiosidad y tristeza, la mirada de alguien que ha tenido que madurar demasiado rápido. Gracias, Mateo, respondió finalmente Ernesto, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con la que pronunció el nombre del niño. Dile a Josefina que bajaré en un momento. Mateo asintió, pero en lugar de darse la vuelta para marcharse, dio un paso más hacia el escritorio, observando con evidente fascinación los planos enmarcados en la pared. ¿Usted hizo todos esos edificios?, preguntó, señalando con un gesto que abarcaba los diseños arquitectónicos que Ernesto había seleccionado como sus obras más representativas. La pregunta, tan simple y directa, tomó a Ernesto por sorpresa. No era el tipo de conversación que esperaba tener esa noche, especialmente con el niño que acababa de descubrir que era el hijo secreto de su esposa. Sí, respondió después de un momento. Bueno, yo los diseñé. Otras personas los construyeron siguiendo mis planos. Los ojos de Mateo se iluminaron con genuino interés. Mamá me llevó a ver el museo que usted hizo, el que parece una pirámide de cristal. Me dijo que era muy importante porque respetaba la naturaleza y usaba la luz del sol para ahorrar electricidad. Ernesto sintió una extraña calidez expandiéndose en su pecho. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey había sido uno de sus proyectos más ambiciosos y personales, un edificio que había diseñado no para impresionar sino para armonizar con el entorno, utilizando principios de sustentabilidad cuando eso apenas comenzaba a considerarse en la arquitectura mexicana. ¿Te gustó?, preguntó, sintiendo una repentina necesidad de saber la opinión de este niño sobre su trabajo. Mateo asintió con entusiasmo. Me encantó la parte donde el techo tiene esas ventanas que hacen que la luz forme dibujos diferentes según la hora del día. Mamá y yo fuimos 3 veces, a diferentes horas, para ver cómo cambiaba. Algo se contrajo en el pecho de Ernesto. Mariana, su Mariana, había llevado a este niño a ver una de sus creaciones más personales, le había explicado los conceptos detrás del diseño. Había compartido con él algo que los conectaba a ambos sin que Ernesto lo supiera. Una vez intenté hacer un modelo del museo con mis bloques de construcción, continuó Mateo, aparentemente ajeno al impacto emocional que sus palabras tenían en Ernesto. Pero no tenía suficientes piezas transparentes para el techo, así que mamá me ayudó a usar papel celofán. No quedó igual, pero ella dijo que lo importante era captar la idea, no copiar exactamente. Ernesto casi pudo escuchar la voz de Mariana diciendo esas palabras. Era exactamente el tipo de cosa que ella diría, el mismo principio que aplicaba a todos los aspectos de su vida, encontrar la esencia, el corazón de las cosas, en lugar de obsesionarse con la perfección superficial. Suena como un buen proyecto, dijo Ernesto, sorprendiéndose de lo normal que se sentía esta conversación, como si estuviera hablando con el hijo de un amigo y no con un niño cuya existencia acababa de descubrir horas atrás. Quizás algún día podrías mostrármelo. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Ernesto se dio cuenta de la implicación.
que habría un algún día, que este no sería su único encuentro. La idea era tan aterradora como extrañamente reconfortante. Los ojos de Mateo se agrandaron con sorpresa y algo parecido a la esperanza. ¿De verdad? ¿Le gustaría verlo? Antes de que Ernesto pudiera responder, Luisa apareció en la puerta del despacho, una expresión de disculpa en su rostro. Mateo, te dije que solo avisaras al señor Domínguez sobre la cena, no que lo entretuvieras, le reprendió suavemente. No pasa nada, intervino Ernesto, sorprendiéndose nuevamente a sí mismo por la defensa instintiva que surgió en él. Solo estábamos hablando de arquitectura. Luisa pareció momentáneamente desconcertada, como si no hubiera esperado esta respuesta. Mateo aprovechó la confusión para añadir. El señor Domínguez quiere ver mi modelo del museo, mamá Luisa. ¿Podemos traerlo la próxima vez que vengamos? Él la próxima vez quedó flotando en el aire, cargado de expectativas y preguntas sin responder. Luisa miró a Ernesto, claramente intentando descifrar sus intenciones, evaluar si esta aparente apertura era genuina o simplemente cortesía. Ya veremos, Mateo, respondió finalmente Luisa, con cautela. Ahora, por favor espérame en el comedor con Josefina. El niño asintió, no sin antes dirigir una última mirada curiosa hacia los planos en la pared. Antes de salir, se volvió hacia Ernesto y, con una formalidad que resultaba casi cómica en alguien tan pequeño, dijo. Gracias por dejarnos ver a mamá por última vez, señor. Ella siempre decía que usted tenía un gran corazón, aunque a veces lo escondía detrás de muchos ladrillos, como sus edificios más bonitos. Y con esas palabras, Mateo salió del despacho, dejando a Ernesto momentáneamente sin habla. Luisa permaneció en la puerta, como si estuviera esperando alguna señal, alguna indicación de cómo proceder. Él no sabe, comenzó Ernesto, intentando formular la pregunta que rondaba su mente. ¿Que usted no sabía de su existencia?, completó Luisa. No, no lo sabe. Para él, siempre fue natural que tuviera dos hogares, dos realidades separadas. Mariana le explicó que usted trabajaba mucho, que viajaba constantemente, que tenían un acuerdo para que ella pudiera pasar tiempo con él sin interferir con sus ocupaciones. Es demasiado pequeño para cuestionar los arreglos que los adultos hacen, supongo. Ernesto asintió lentamente, intentando procesar todo lo que había aprendido en las últimas horas. Una parte de él quería estar furioso con Mariana, con Luisa, con todos los que habían sido cómplices de este elaborado engaño. Pero otra parte, la que había leído la carta, la que había visto los ojos de Mateo iluminarse al hablar del museo, comenzaba a entender las complejas decisiones que habían llevado a esta situación. La cena está lista, dijo finalmente, guardando cuidadosamente la carta y las fotografías en el cajón superior de su escritorio. Creo que todos podríamos beneficiarnos de algo de comida después de todo lo que ha pasado hoy. Mientras seguía a Luisa hacia el comedor, donde Josefina había preparado una sencilla pero reconfortante cena de pollo en mole con arroz, Ernesto se encontró pensando en algo que Mariana solía decir, que las casas más hermosas no eran las más grandes o lujosas, sino aquellas donde cada rincón tenía un propósito, donde cada elemento contribuía a crear un sentido de pertenencia, de hogar. Por primera vez en años, la mansión en las lomas, con sus amplios espacios diseñados para impresionar más que para acoger, le pareció fría y vacía. Y por un breve instante, se preguntó cómo sería esa casa en Coyoacán, donde Mariana había creado un segundo hogar, un espacio lleno de risas infantiles y momentos cotidianos que él nunca había valorado realmente. Mientras Josefina servía los platos humeantes, Mateo miraba todo con ojos asombrados, como si estuviera en un palacio de cuento de hadas. Esa noche, bajo el peso de la ausencia de Mariana pero también bajo la luz de estas nuevas revelaciones, Ernesto Domínguez comenzaba a vislumbrar un camino que nunca había considerado, una posibilidad que apenas unas horas antes le habría parecido impensable. La mañana después del funeral amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza hubiera decidido que ya era suficiente de lágrimas y nubes grises. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas del dormitorio principal de la residencia Domínguez Fuentes, dibujando patrones dorados sobre la cama donde Ernesto no había logrado conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada. Abrió los ojos lentamente, desorientado por un momento, antes de que los recuerdos del día anterior cayeran sobre él como una avalancha: el funeral, el niño, la carta de Mariana. Se incorporó con dificultad,
sintiendo cada uno de sus 68 años en los huesos. La casa estaba inusualmente silenciosa. Después de la cena de la noche anterior, Ernesto había ofrecido a Luisa y Mateo que se quedaran en una de las habitaciones de huéspedes. Es tarde, y han sido demasiadas emociones por un día, había dicho, sorprendiéndose a sí mismo por la invitación. Luisa había aceptado con cierta reticencia, más por el evidente cansancio de Mateo que por cualquier otra consideración. Ernesto se vistió con ropa casual, algo poco habitual en él incluso los fines de semana, y bajó las escaleras lentamente. Al pasar por el pasillo que conducía a las habitaciones de huéspedes, notó que una de las puertas estaba entreabierta. Se detuvo, debatiéndose entre seguir su camino o echar un vistazo. La curiosidad pudo más que la discreción. Desde la puerta, pudo ver a Mateo dormido profundamente en la amplia cama. El niño abrazaba con fuerza un viejo oso de peluche que había visto mejor época, con un parche en la oreja y el relleno asomando por una pequeña costura en la pata. Por un momento, Ernesto se quedó inmóvil, observando aquel rostro infantil relajado en el sueño. Era extraordinario cómo, incluso dormido, los rasgos de Mariana se manifestaban en las suaves curvas de sus mejillas, en la forma ligeramente respingada de su nariz. Fue un regalo de Mariana, dijo una voz suave detrás de él, sobresaltándolo. Luisa estaba de pie a unos metros, ya vestida con ropa simple pero elegante, sosteniendo una taza de café. El oso. Se lo dio el día que salió del hospital. Nunca ha dormido sin él. Ernesto asintió, sin saber qué responder. Era extraño pensar en todos estos pequeños detalles, estas tradiciones y rituales que habían formado la vida de Mateo, en los que Mariana había participado sin que él tuviera la menor idea. Buenos días, dijo finalmente, apartándose de la puerta con cierta incomodidad, como si hubiera sido pillado en un acto indebido. Espero que hayan descansado. Lo mejor que se puede esperar, dadas las circunstancias, respondió Luisa. Había una cautela natural en su voz, la de alguien que aún no sabía en qué terreno estaba pisando. Josefina ya está en la cocina. Me ofreció café, pero dijo que prefería esperar a que usted bajara para preparar el desayuno. La mención de Josefina recordó a Ernesto que la mujer había sido testigo de toda la escena del día anterior. En sus más de 30 años de servicio en la casa, nunca había presenciado nada remotamente similar. Sin embargo, fiel a su naturaleza discreta, no había hecho ningún comentario, limitándose a atender a los inesperados huéspedes con la misma eficiencia profesional de siempre. Vamos a la cocina, entonces, sugirió Ernesto. Dejemos que Mateo duerma un poco más. La cocina era, quizás, el espacio más acogedor de toda la mansión. Mariana había insistido en que se mantuviera un aire rústico y tradicional, con una gran mesa de madera maciza en el centro donde a menudo se sentaban a tomar café cuando no había personal de servicio. A pesar de tener un comedor formal que podía acomodar a 20 personas, Mariana siempre había preferido la calidez de la cocina para las comidas cotidianas. Josefina se movía con familiaridad entre la estufa y los gabinetes, preparando lo que parecía ser el inicio de unos chilaquiles. El aroma de los chiles tostados y el aceite caliente comenzaba a inundar el espacio, creando una atmósfera casi normal, como si fuera un domingo cualquiera. Buenos días, Josefina, saludó Ernesto, sentándose en su lugar habitual a la cabecera de la mesa. Por favor, prepara suficiente para todos. Ya está en ello, señor, respondió la mujer con una pequeña sonrisa. A pesar de la formalidad que siempre había caracterizado su relación laboral, existía un afecto genuino nacido de décadas compartiendo el mismo espacio. Café. Luisa se sentó a un lado de la mesa, claramente incómoda pero haciendo un esfuerzo por mantener la compostura. Aceptó una taza de café de manos de Josefina con un agradecimiento murmurado, y luego el silencio cayó sobre la cocina, interrumpido solo por los sonidos de la preparación del desayuno. ¿Trabaja hoy, señor?, preguntó finalmente Josefina, más para romper la tensión que por auténtica curiosidad. Sabía perfectamente que Ernesto había cancelado todos sus compromisos por el resto de la semana. No, Josefina, respondió él, agradecido por la normalidad de la pregunta. Tengo algunos asuntos personales que atender. Dirigió una mirada significativa hacia Luisa, quien mantenía los ojos fijos en su taza de café. De hecho, creo que la señorita Méndez y yo tenemos mucho de qué hablar.
Luisa levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Ernesto por primera vez esa mañana. Sí, concordó con voz baja pero firme. Tenemos que decidir qué sucederá ahora. Antes de que pudieran profundizar en el tema, unos pasos pequeños y rápidos se escucharon en el pasillo, y segundos después Mateo apareció en la entrada de la cocina, con el cabello revuelto por el sueño y aún en pijama. El niño se detuvo al ver a los adultos, repentinamente tímido. Buenos días, dijo con voz adormilada, frotándose los ojos. Huele muy rico. Algo en la simplicidad de aquel comentario infantil pareció disolver parte de la tensión en la habitación. Josefina sonrió abiertamente, señalando un lugar en la mesa. Siéntate, chamaco. Los chilaquiles están casi listos, y tengo jugo de naranja recién exprimido. Mateo miró a Luisa buscando aprobación, y cuando ella asintió, se acercó a la mesa y trepó a una de las sillas. Sus pies quedaban colgando sin tocar el suelo, y Ernesto notó que llevaba calcetines desparejados, uno azul con estrellas y otro verde con dinosaurios. Un detalle tan pequeño, tan cotidiano, y sin embargo de alguna manera conmovedor. ¿Dormiste bien?, preguntó Ernesto, sorprendiéndose nuevamente por lo natural que resultaba hablar con el niño. Mateo asintió energéticamente. La cama es enorme, comentó con ojos grandes. Podría dormir con 10 amigos ahí y todavía sobraría espacio. Luisa pareció momentáneamente mortificada por el comentario, pero Ernesto dejó escapar una risa suave, la primera desde el funeral. Es cierto, concedió. A veces me pierdo yo mismo en esa cama. El desayuno transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. Mateo devoró sus chilaquiles con entusiasmo, haciendo preguntas ocasionales sobre los objetos que decoraban la cocina o las plantas que se veían a través de la ventana. Tenía esa curiosidad natural de los niños, ese interés genuino por entender el mundo que los rodea. Ernesto se descubrió respondiendo con paciencia, explicando el origen de la vajilla de Talavera que Mariana había coleccionado durante años, o identificando las diferentes especies de aves que frecuentaban el jardín. Luisa observaba la interacción con una mezcla de sorpresa y cautela, como si no pudiera creer que el temido empresario Ernesto Domínguez estuviera teniendo una conversación tan cotidiana con un niño de 8 años. Josefina, por su parte, se movía por la cocina con una sonrisa apenas disimulada, sirviendo segundas porciones y rellenando tazas de café con una eficiencia que ocultaba su evidente aprobación de la escena. Cuando terminaron de comer, Mateo pidió permiso para explorar el jardín. Mamá siempre hablaba de las rosas especiales que tenían aquí, explicó con una seriedad que resultaba conmovedora. Dijo que había unas que olían a durazno y otras a canela. Es cierto, confirmó Ernesto, sintiendo una punzada en el pecho al pensar en cómo Mariana había compartido estos pequeños detalles de su vida conyugal con el niño. Tú. Mariana pasaba horas en el jardín, cuidando personalmente de sus rosas. Puedo ir a verlas, insistió Mateo, con los ojos brillantes de anticipación. Luisa parecía a punto de negarse, quizás pensando que ya habían abusado suficiente de la hospitalidad de Ernesto, pero éste se adelantó. Por supuesto. De hecho, si te parece bien, puedo mostrarte el jardín yo mismo. Conozco el nombre de cada planta porque Mariana se aseguraba de repetírmelos constantemente, aunque debo confesar que a veces fingía prestar atención. Esta última confesión, dicha con un tono ligeramente conspirador, arrancó una risita a Mateo. Mamá sabía cuando no le escuchaba, dijo el niño. Decía que sus ojos se ponían vidriosos como ventanas en día de lluvia. La precisión de la descripción golpeó a Ernesto como un puñetazo físico. Era exactamente el tipo de metáfora poética que Mariana usaría, y el hecho de que Mateo la recordara y la repitiera con tanta naturalidad era testimonio de cuánto tiempo habían pasado juntos, de lo profunda que había sido su conexión. Ella tenía razón, admitió Ernesto con una sonrisa triste. Vamos, ponte un suéter. Las mañanas aún son frescas. Mientras Mateo corría a buscar su suéter, ayudado por Josefina, Ernesto y Luisa quedaron solos en la cocina. El breve momento de normalidad daba paso nuevamente a la realidad de su situación. No tiene que hacer esto, dijo Luisa en voz baja, pero sin hostilidad. Entiendo perfectamente si necesita tiempo para procesar todo. Podemos irnos ahora mismo. Ernesto consideró la oferta por un momento. Habría sido lo más sencillo,
dejar que Luisa y Mateo regresaran a su vida en Coyoacán, quizás establecer algún tipo de contacto ocasional, tal vez incluso una aportación económica para el bienestar del niño. Podría volver a su rutina, a los proyectos que había dejado pendientes, a los compromisos y responsabilidades que siempre habían definido su existencia. Pero mientras consideraba esta posibilidad, la imagen de Mateo sonriendo al hablar de las rosas de Mariana apareció en su mente con sorprendente claridad. Y junto a ella, las palabras de la carta: es un niño extraordinario, Ernesto, con una capacidad para ver belleza en las cosas más simples que me recuerda tanto a ti cuando nos conocimos. No, respondió finalmente. No quiero que se vayan así. Necesito conocerlo mejor. Hizo una pausa, sorprendido por la certeza que sentía al pronunciar estas palabras. Mariana vio algo en él, algo importante. Le dio 8 años de su vida. Lo mínimo que puedo hacer es intentar entender por qué. Luisa asintió lentamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Y después, preguntó: ¿qué sucede cuando satisfaga su curiosidad? La pregunta era válida, incluso necesaria. Ernesto se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. ¿Qué papel quería o podía jugar en la vida de Mateo? ¿Era simplemente curiosidad lo que sentía, o había algo más profundo comenzando a despertar en él? No lo sé, admitió con honestidad. Pero creo que se lo debo a Mariana, y quizás también a Mateo, descubrirlo paso a paso. ¿Puedes darme ese tiempo? Antes de que Luisa pudiera responder, Mateo regresó a la cocina, envuelto en un suéter demasiado grande para su tamaño que claramente no era suyo. Josefina lo seguía con expresión de disculpa. No encontramos su suéter, señor, explicó la mujer. Me tomé la libertad de prestarle uno de los que la señora guardaba para donación. El suéter en cuestión era de lana color verde bosque, con un discreto bordado de hojas de roble en los puños. Ernesto lo reconoció de inmediato. Había sido un regalo que le hizo a Mariana hace unos 3 años, durante un viaje a Escocia. Le había quedado grande a ella también, pero le gustaba usarlo en las tardes frías, mientras leía en la terraza. Ver a Mateo con aquella prenda que había pertenecido a Mariana, que guardaba su esencia de alguna manera, provocó en Ernesto una emoción tan intensa que tuvo que apartar la mirada por un momento para recomponerse. Está perfecto, logró decir finalmente. Vamos, te mostraré el jardín. El jardín de la residencia Domínguez Fuentes era famoso entre los conocedores de paisajismo en México. Diseñado originalmente por un prestigioso arquitecto paisajista japonés, había sido gradualmente transformado por Mariana a lo largo de los años hasta convertirse en un espacio que mezclaba la elegancia formal con un aire casi salvaje en ciertas secciones. Había zonas claramente estructuradas, con setos perfectamente recortados y fuentes de cantera, y otras donde las plantas parecían crecer libremente, creando espacios íntimos y sorprendentes. Mateo caminaba junto a Ernesto, maravillándose ante cada descubrimiento: el estanque con carpas japonesas, el invernadero donde se cultivaban orquídeas raras, la pérgola cubierta de glicinas que en primavera formaba un túnel de flores púrpuras. Sus exclamaciones de asombro eran genuinas, sus preguntas incesantes, su entusiasmo contagioso. Ahí están, exclamó de repente, corriendo hacia un rincón protegido del jardín donde un rosal particularmente exuberante exhibía flores de un tono melocotón pálido. Las rosas que huelen a durazno. Ernesto lo siguió, sorprendido por la precisión con la que el niño había identificado la variedad. Mateo ya estaba inclinado sobre una rosa, aspirando su aroma con los ojos cerrados, una expresión de absoluta concentración en su rostro. Si huelen a durazno, confirmó, mirando a Ernesto con una sonrisa triunfal. Mamá no exageraba. Mariana nunca exageraba sobre las cosas importantes, respondió Ernesto suavemente, acercándose para oler también la rosa. Era muy precisa en sus descripciones. Mateo asintió, como si aquella observación confirmara algo que ya sabía. Por eso era buena contando cuentos, dijo. Siempre podía imaginar exactamente lo que describía. ¿Te contaba cuentos?, preguntó Ernesto, aunque ya conocía la respuesta por la carta. Aún así, quería escucharlo de Mateo, quería ese puente hacia esa parte de la vida de Mariana que nunca había conocido. Todas las noches cuando se quedaba con nosotros, respondió Mateo. Inventaba historias sobre un niño que podía hablar con las plantas,
y ellas le contaban secretos de lugares lejanos. El niño se llamaba Emilio, como mi segundo nombre. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Emilio había sido el nombre de su padre, el carpintero de Oaxaca que le había enseñado el valor del trabajo bien hecho. Mariana no solo había dado su tiempo y amor a este niño, había tejido hilos invisibles que lo conectaban con la familia de Ernesto, había creado un puente que él no había sabido que existía hasta ahora. Es un buen nombre, logró decir. Mi padre se llamaba Emilio. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. ¿Tu papá? ¿El carpintero que tallaba pajaritos en la madera? Nuevamente, Ernesto se sorprendió por lo mucho que Mariana había compartido con el niño. Efectivamente, su padre había tenido la costumbre de tallar pequeños pájaros en los retazos de madera que sobraban de sus trabajos, una habilidad que Ernesto siempre había admirado pero nunca había logrado aprender. Sí, exactamente, confirmó, preguntándose cuántas otras historias familiares conocería Mateo, cuántos detalles de su vida compartida con Mariana habían encontrado su camino hasta los oídos del niño. Mamá dijo que mi nombre completo era un secreto especial entre nosotros, continuó Mateo, arrancando cuidadosamente un pétalo caído de la rosa para examinarlo más de cerca. Dijo que algún día entendería por qué, pero que mientras tanto debía guardar el secreto. Ernesto asintió, comenzando a entender. Mariana había dado a Mateo no solo su tiempo y su amor, sino también un vínculo con la familia que nunca había conocido. Había creado una conexión invisible pero real, había sembrado semillas que solo ahora comenzaban a germinar. Continuaron su recorrido por el jardín, con Mateo corriendo ocasionalmente de una planta a otra, deteniéndose para observar un colibrí o para examinar la textura de una hoja particular. Ernesto lo seguía a un paso más tranquilo, respondiendo a sus preguntas cuando podía, admitiendo su ignorancia cuando era necesario. Eso tendrías que preguntárselo a Mariana, se encontró diciendo más de una vez, antes de recordar con un sobresalto que ya no era posible. Cuando finalmente regresaron a la casa, Luisa los esperaba en la terraza, con una expresión que mezclaba alivio y cautela. Había estado observándolos desde la distancia, Ernesto se dio cuenta, probablemente preparada para intervenir si notaba cualquier signo de incomodidad o tensión. ¿Te gustó el jardín?, preguntó a Mateo, quien asintió entusiasmado mientras comenzaba a describir todo lo que había visto, las rosas que olían a diferentes frutas, el escondite perfecto que había encontrado bajo un sauce llorón, los peces de colores en el estanque. Mientras el niño hablaba, Ernesto observaba a Luisa. Era evidente el cariño que sentía por Mateo, la manera en que su rostro se suavizaba al escucharlo, cómo asentía en los momentos adecuados, cómo lo corregía gentilmente cuando exageraba algún detalle. No era difícil ver por qué Mariana la había elegido como compañera en esta extraña aventura de maternidad compartida. Creo que deberíamos irnos ya, dijo Luisa cuando Mateo finalmente terminó su detallado informe. Hemos abusado suficiente de la hospitalidad del señor Domínguez. ¿Tenemos que irnos?, preguntó Mateo con evidente decepción. Ni siquiera he visto toda la casa. Otro día, Mateo, respondió Luisa con firmeza. El señor Domínguez tiene asuntos que atender, y nosotros también. Recuerda que mañana tienes escuela. La mención de la escuela pareció devolver a Mateo al mundo real, a la rutina que continuaría a pesar de la pérdida de Mariana, a las obligaciones cotidianas que no se detenían por el dolor o el duelo. Antes de que se vayan, intervino Ernesto, me gustaría proponer algo. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Lo que estaba a punto de sugerir había tomado forma en su mente durante el paseo por el jardín, cristalizando con cada pregunta de Mateo, con cada recuerdo compartido de Mariana. Me gustaría visitarlos en su casa de Coyoacán, si están de acuerdo. Quizás este fin de semana. Me gustaría ver ese modelo del museo que Mateo construyó. La propuesta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de una simple visita social. Ernesto estaba pidiendo entrada no solo a la casa física donde Mateo y Luisa vivían, sino a esa parte de la vida de Mariana que había permanecido oculta para él, a ese universo paralelo donde su esposa había sido una madre amorosa y presente. Luisa pareció momentáneamente desconcertada, como si no hubiera esperado este giro de los acontecimientos. Miró a Mateo, quien aguardaba su respuesta con evidente esperanza, y luego de nuevo a Ernesto, evaluando su sinceridad, sopesando los riesgos y beneficios de esta nueva dirección que parecían estar tomando.
Por supuesto, dijo finalmente. Sería un honor recibirlo en nuestra casa. A Mateo le encantaría mostrarle no solo el modelo del museo, sino todos sus proyectos. Sí, exclamó Mateo con entusiasmo. Tengo muchas cosas que enseñarle. Libros que mamá me regaló, mi colección de piedras raras, mis dibujos de edificios famosos. Estaré encantado de verlo todo, aseguró Ernesto, sorprendido por la calidez que sentía ante la perspectiva. No recordaba la última vez que había experimentado una anticipación tan genuina por algo tan simple como visitar la casa de alguien, ver las creaciones de un niño. Mientras Luisa y Mateo se preparaban para marcharse, recogiendo las pocas pertenencias que habían traído consigo, Ernesto se retiró a su despacho un momento. Abrió el cajón donde había guardado la carta y las fotografías de Mariana con Mateo, y contempló brevemente la imagen del niño sentado en el regazo de su esposa, ambos sonriendo a la cámara con la misma expresión de felicidad despreocupada. Tomó una de las fotografías, la del modelo de la Gran Pirámide hecho con cajas de cereal, y la colocó sobre su escritorio, apoyada contra la lámpara. Era un pequeño gesto, apenas un comienzo, pero de alguna manera se sentía como algo significativo, como abrir una ventana en una habitación que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Cuando regresó al vestíbulo, Luisa y Mateo estaban listos para partir. Federico, el chofer, ya había sido instruido para llevarlos a su casa en Coyoacán. Mateo se había quitado el suéter de Mariana y lo sostenía cuidadosamente doblado en sus brazos. Gracias por prestármelo, dijo, ofreciéndolo a Josefina, quien miró a Ernesto con una pregunta silenciosa en los ojos. Puedes quedártelo si quieres, se encontró diciendo Ernesto, sorprendiéndose nuevamente a sí mismo. Creo que a Mariana le habría gustado. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad? ¿Puedo? Por supuesto. Te queda mejor a ti que a la persona a quien iba destinado, respondió Ernesto, pensando en las cajas de ropa para donación que Mariana preparaba regularmente. Luego, con una sonrisa ligeramente traviesa, añadió, además, así tendrás que usarlo cuando te visite, para que pueda ver que lo cuidas bien. Mateo asintió solemnemente, abrazando el suéter contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. Lo cuidaré muchísimo, prometió. Lo guardaré en mi cajón especial donde tengo todas las cosas importantes. La despedida fue breve pero sorprendentemente emotiva. Mateo, superaba ya la timidez inicial, abrazó espontáneamente a Ernesto, un gesto rápido y torpe pero genuino que dejó al empresario momentáneamente sin palabras. Luisa se despidió con mayor formalidad, pero había un nuevo entendimiento en su mirada, un reconocimiento de que algo había cambiado en las últimas 24 horas. Hasta el fin de semana, entonces, dijo Ernesto, mientras los acompañaba hasta el auto. Hasta el fin de semana, confirmó Luisa con una pequeña sonrisa. Adiós, señor Domínguez, exclamó Mateo desde la ventanilla trasera del Mercedes, agitando enérgicamente la mano mientras el auto comenzaba a alejarse por la entrada circular. Ernesto se quedó en el porche hasta que el vehículo desapareció tras los altos setos que rodeaban la propiedad. El día anterior, a la misma hora, había estado en el cementerio despidiendo a la mujer que había sido el centro de su vida durante 35 años. Hoy, se encontraba despidiendo a un niño que apenas conocía, pero que de alguna manera ya había comenzado a ocupar un espacio en su corazón que no sabía que existía. La vida tenía formas extrañas de sorprenderlo, pensó mientras regresaba al interior de la casa. A sus 68 años, cuando creía que todo estaba definido y establecido, que el camino hacia adelante era claro y predecible, un giro inesperado había abierto posibilidades que nunca había considerado. En su despacho, la fotografía de Mateo junto a su modelo de la Gran Pirámide captaba la luz de la mañana, y por un momento, Ernesto creyó ver en ella no solo el rostro de Mariana, sino también, sorprendentemente, algo de sí mismo, esa chispa de curiosidad, ese amor por la construcción, esa necesidad de crear algo perdurable con las propias manos. Quizás, pensó mientras se sentaba a revisar los pendientes que había desatendido durante días, Mariana le había dejado no solo recuerdos y un patrimonio material, sino también un último regalo inesperado, la oportunidad de redescubrir partes de sí mismo que había olvidado que existían, la posibilidad de un nuevo tipo de construcción, no de edificios o imperios financieros, sino de puentes entre corazones, de estructuras invisibles pero profundamente reales que conectan a las personas a través del tiempo y las circunstancias.
Por primera vez desde que recibió la llamada informándole del fallecimiento de Mariana, Ernesto Domínguez sintió algo parecido a la esperanza floreciendo tímidamente en su interior. No sabía exactamente qué forma tomaría esta nueva etapa de su vida, qué papel jugaría en la vida de Mateo o cómo equilibraría este descubrimiento con todo lo demás que definía su existencia. Pero por ahora, la certeza de que el próximo fin de semana visitaría la casa de Coyoacán, de que vería ese modelo del museo y escucharía las historias de Mateo, parecía suficiente para iluminar el camino inmediato. El resto, como solía decir Mariana cuando enfrentaban alguna incertidumbre, se iría revelando a su debido tiempo. Y quizás, pensó Ernesto con una sonrisa melancólica, esa era la lección más valiosa que su esposa le había dejado, que la vida nunca deja de sorprendernos, que siempre hay nuevos capítulos por escribir, nuevos cimientos por construir, incluso cuando creemos que la historia ya está completa. El sábado amaneció con una claridad inusual para la Ciudad de México. El aire, normalmente cargado de contaminación, parecía haber sido limpiado por una breve lluvia nocturna, revelando un cielo de un azul tan intenso que resultaba casi doloroso mirarlo. Ernesto observó este fenómeno desde la ventana de su habitación mientras se vestía, optando por ropa informal, unos pantalones de gabardina beige y una camisa de lino azul oscuro, sin corbata. No recordaba la última vez que había salido sin corbata a una visita, por informal que fuera. Durante décadas, su imagen pública había sido tan cuidadosamente cultivada como los jardines de su mansión. ¿Llevará el auto, señor?, preguntó Federico cuando Ernesto bajó al vestíbulo. El chofer parecía ligeramente desconcertado por la vestimenta casual de su jefe, pero mantenía la profesionalidad que lo caracterizaba. No, Federico. Creo que conduciré yo mismo hoy, respondió Ernesto, sorprendiendo tanto al chofer como a sí mismo. Hacía años que no tomaba el volante, prefiriendo utilizar ese tiempo para revisar documentos o hacer llamadas telefónicas. Pero hoy se sentía diferente. La visita a la casa de Coyoacán no era un compromiso de trabajo, ni una obligación social. Era algo personal, íntimo, y de alguna manera, sentía que debía enfrentarlo sin la barrera protectora de su personal. Federico asintió, ocultando su sorpresa, y le entregó las llaves del Audi, el menos ostentoso de los vehículos en la cochera de la residencia. El GPS está actualizado, señor. Y el tanque lleno. Ernesto agradeció con un gesto y se dirigió al garaje. Antes de partir, pasó por la cocina para recoger una caja que Josefina había preparado siguiendo sus instrucciones. La mujer, quien había servido en la casa durante tanto tiempo que era prácticamente parte de la familia, le entregó el paquete con una sonrisa cómplice. ¿Cree que le gustará?, preguntó Ernesto, mostrando una inseguridad que rara vez exhibía. Le encantará, señor, aseguró Josefina. A todos los niños les gusta el pan de elote, y este tiene trocitos de canela, como le gustaba a la señora Mariana. Ernesto asintió, agradecido por la intuición de Josefina, quien había comprendido sin necesidad de muchas explicaciones la importancia de este pequeño detalle, llevar algo que conectara a Mateo con Mariana, un sabor que pudiera evocar recuerdos compartidos. El trayecto a Coyoacán resultó sorprendentemente agradable. A pesar del tráfico habitual de la ciudad, Ernesto disfrutó de la sensación de libertad que le daba conducir su propio auto, de tomar decisiones sobre qué ruta seguir, de observar directamente las calles y los barrios que normalmente veía pasar como una película borrosa desde la ventanilla trasera de su Mercedes con chofer. Conforme se acercaba a Coyoacán, los edificios modernos y los centros comerciales daban paso a calles más estrechas, adoquinadas, flanqueadas por casas bajas de colores vibrantes, restaurantes pequeños y tiendas de artesanías. El GPS lo guió por callejones sombreados por árboles antiguos hasta una calle tranquila donde se detuvo frente a una casa de fachada color terracota con detalles en azul cobalto. No era lo que había esperado. En su mente, de alguna manera, había imaginado un lugar más modesto, quizás un departamento pequeño en algún edificio anónimo. Pero esta casa, aunque no era lujosa según sus estándares, tenía un aire de dignidad y belleza que resultaba innegable. Un pequeño jardín frontal rebosaba de bugambilias y jazmines, y la puerta de madera tallada estaba decorada con una corona de flores secas que, Ernesto estaba seguro, habría sido creada por Mariana. Estacionó el auto y permaneció sentado un momento, preparándose mentalmente para este encuentro. Desde el funeral, había pensado constantemente en Mateo, en Luisa,
en esa vida paralela que Mariana había construido. Había releído la carta varias veces, había estudiado las fotografías hasta memorizar cada detalle. Y sin embargo, ahora que estaba a punto de entrar en ese mundo, sentía una repentina vacilación, un temor inexplicable. Finalmente, reuniendo valor, tomó la caja con el pan de elote y se dirigió a la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe y Mateo apareció, con una sonrisa tan amplia que iluminaba todo su rostro. «Vino». «Sabía que vendría», exclamó el niño con una alegría tan genuina que disipó instantáneamente la ansiedad de Ernesto. «Mamá Luisa dijo que tal vez estaría muy ocupado, pero yo le dije que usted prometió venir a ver mi modelo del museo, y usted parece de los que cumplen sus promesas». «Efectivamente», confirmó Ernesto, conmovido por la confianza del pequeño. «Siempre cumplo mis promesas». Luisa apareció detrás de Mateo, vestida con sencillez pero con un gusto impecable que Ernesto no había podido apreciar durante el funeral. «Bienvenido, señor Domínguez», saludó con una mezcla de formalidad y calidez. «Por favor, pase». El interior de la casa resultó ser aún más sorprendente que el exterior. No era grande, pero cada espacio había sido cuidadosamente diseñado y decorado con un estilo que mezclaba elementos tradicionales mexicanos con toques modernos. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos, y en lugar de cuadros caros, estaban decoradas con artesanías locales, fotografías enmarcadas y, notó Ernesto con un sobresalto, varios dibujos infantiles que mostraban un talento precoz para el arte. La sala principal tenía grandes ventanales que daban a un patio trasero lleno de plantas y un pequeño estanque. La luz natural inundaba el espacio, rebotando en las superficies de madera pulida y los cojines de colores vibrantes. Era un hogar en el sentido más profundo de la palabra, un lugar creado para ser vivido, para acoger, para nutrir. «Su casa es hermosa», comentó Ernesto con sinceridad. «Se puede sentir la mano de Mariana en la decoración». Luisa sonrió, visiblemente complacida por el comentario. Ella disfrutaba mucho ayudándome a elegir cada detalle. Decía que este lugar le permitía experimentar con ideas que no encajaban con el estilo más formal de su residencia en las lomas. «Siempre tuvo un ojo excepcional para los espacios», concordó Ernesto, recordando cómo Mariana había transformado cada casa en la que habían vivido, incluso durante sus años más austeros cuando él apenas comenzaba su carrera. Podría haber sido una gran diseñadora de interiores si no hubiera dedicado tanto tiempo a la fundación. «Venga a ver mi cuarto», interrumpió Mateo, incapaz de contener su entusiasmo por más tiempo. Tomó la mano de Ernesto con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, y comenzó a arrastrarlo por un pasillo decorado con fotografías familiares. Ernesto se dejó llevar, pero no sin antes notar que en varias de esas fotografías aparecía Mariana. Mariana sosteniendo a un Mateo bebé, Mariana ayudando a un Mateo de quizás 4 años a montar una bicicleta, Mariana y Mateo sentados bajo un árbol con libros en el regazo. Era desconcertante ver estas imágenes de su esposa en momentos que él nunca había presenciado, viviendo experiencias que nunca habían compartido. La habitación de Mateo era exactamente lo que podría esperarse del cuarto de un niño de 8 años con inclinaciones artísticas e intelectuales. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, mapas, pósters de planetas y constelaciones. Una estantería rebosaba de libros, muchos claramente avanzados para su edad, volúmenes sobre arquitectura, historia antigua, ciencias naturales. En otra pared había una mesa de trabajo donde varios proyectos parecían estar en desarrollo simultáneamente, un diorama de lo que parecía ser un ecosistema de bosque, un rompecabezas 3D de la Torre Eiffel a medio armar, y, en el lugar de honor, el famoso modelo del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. «Aquí está», anunció Mateo con orgullo, señalando su creación. «Lo hice el año pasado, después de nuestra tercera visita al museo». Ernesto se acercó para examinar el modelo con genuino interés. Estaba hecho principalmente con bloques de construcción, pero tal como Mateo había mencionado, el techo transparente había sido recreado ingeniosamente con papel celofán coloreado. Lo que más impresionó a Ernesto no fue la precisión técnica, que era sorprendente para alguien tan joven, sino la forma en que el modelo captaba la esencia del edificio, la manera en que la luz jugaría a través de los espacios, la relación entre los volúmenes, la sensación de fluidez que él había intentado transmitir en su diseño original. «Es extraordinario, Mateo», dijo con sinceridad.
Has captado perfectamente la idea detrás del diseño. Los ojos del niño se iluminaron con el cumplido. Mamá decía que sus edificios siempre tienen una idea especial, no como los rascacielos aburridos que solo son cajas altas. Ernesto no pudo evitar sonreír ante esta evaluación tan directa, tan típica de la forma en que Mariana solía describir los proyectos que no le impresionaban. Tu mamá tenía razón. Siempre intenté que mis edificios contaran una historia, que conversaran con las personas que los utilizan. ¿Qué historia cuenta este museo?, preguntó Mateo, sentándose en el borde de su cama e invitando a Ernesto a hacer lo mismo con un gesto que resultaba sorprendentemente maduro. Ernesto tomó asiento, reflexionando sobre la pregunta. No era algo que le preguntaran a menudo. La mayoría de las entrevistas o conversaciones profesionales se centraban en aspectos técnicos, financieros o estéticos. Cuenta la historia de cómo el arte no debería estar separado de la naturaleza, respondió finalmente. Muchos museos son como cajas cerradas, donde las obras se aíslan del mundo exterior. Yo quería crear un espacio donde la luz natural, los cambios del día, incluso las estaciones del año formaran parte de la experiencia de ver el arte. Mateo asintió solemnemente, como si aquella respuesta tuviera un profundo sentido para él. Como cuando los colores de un cuadro se ven diferentes según la hora del día. Exactamente, confirmó Ernesto, impresionado por la intuición del niño. ¿Te gusta el arte? Me gusta dibujar, respondió Mateo, levantándose para mostrarle una carpeta que guardaba en su escritorio. Mamá decía que tengo buena mano para las líneas. La carpeta contenía docenas de dibujos. Algunos eran los típicos garabatos infantiles, pero otros mostraban un talento notable. Había bocetos de edificios, de plantas, de personas. Uno en particular captó la atención de Ernesto, un retrato de Mariana, hecho con lápices de colores, que capturaba con sorprendente precisión no solo sus rasgos físicos sino también esa chispa de vida, esa calidez que siempre irradiaba. Este es extraordinario, murmuró Ernesto, tocando suavemente el borde del dibujo. Realmente captaste su expresión, su esencia. Lo hice en su cumpleaños del año pasado, explicó Mateo. Estaba muy contenta ese día porque habíamos plantado un árbol nuevo en el jardín, un nogal como el que tenía en su casa cuando era niña. Ernesto recordaba ese cumpleaños. Había llevado a Mariana a cenar a un restaurante con estrella Michelin recién abierto en Polanco, le había regalado unos pendientes de zafiros que combinaban con el collar que le había dado en su aniversario. Ella había parecido complacida, por supuesto, agradecida como siempre. Pero ahora se preguntaba si, en el fondo, habría preferido estar aquí, en esta casa sencilla pero acogedora, plantando un árbol con Mateo, recibiendo un dibujo hecho con amor infantil. La voz de Luisa los interrumpió, llamándolos para tomar un refrigerio. Ernesto seguía sosteniendo el dibujo, incapaz de apartar los ojos de esa imagen de Mariana captada con tanto cariño. Puedes quedártelo si quieres, ofreció Mateo con generosidad. Tengo otros. ¿Estás seguro?, preguntó Ernesto, conmovido por el ofrecimiento. Mateo asintió. Creo que a ella le gustaría que lo tuvieras. Siempre decía que las cosas bonitas deben compartirse con quienes las aprecian de verdad. Con cuidado, Ernesto colocó el dibujo en una carpeta vacía que Mateo le ofreció, prometiéndose enmarcarlo apenas regresara a casa. Era un regalo invaluable, un fragmento de esa vida que Mariana había construido lejos de él, y que ahora, de alguna manera, comenzaba a entrelazarse con la suya. La cocina, como el resto de la casa, era un espacio cálido y funcional. Una mesa de madera maciza dominaba el centro, cubierta por un mantel bordado con motivos florales. Luisa había preparado café y servido el pan de elote que Ernesto había traído. El aroma de la canela y el maíz dulce llenaba el aire, evocando tardes de domingo en la cocina de la Casa de las Lomas, cuando Mariana insistía en hornear ella misma, enviando a los empleados a descansar. Pan de elote con canela, observó Mateo con una sonrisa nostálgica que parecía demasiado madura para su edad. Era el favorito de mamá. Lo sé, respondió Ernesto. Solía decir que le recordaba a los domingos en casa de su abuela en Pátzcuaro. Mateo asintió vigorosamente. Sí. La abuela Remedios, que tenía un horno de leña y un gato que se robaba la masa cuando nadie miraba. Ernesto sintió una punzada de sorpresa. Conocía esa historia, por supuesto,
Mariana la había contado infinidad de veces. Pero escucharla repetida por Mateo, con los mismos detalles, las mismas inflexiones casi, era como escuchar un eco a través del tiempo. Mamá me contaba muchas historias sobre cuando era niña, continuó Mateo, ajeno al impacto que sus palabras tenían en Ernesto. Sobre cómo aprendió a nadar en el lago, y cómo su abuelo le enseñó a reconocer los cantos de los pájaros, y cómo una vez se perdió recogiendo fresas silvestres y un perro muy grande y sabio la guió de vuelta a casa. Cada historia que mencionaba era familiar para Ernesto, parte del tejido de recuerdos compartidos durante su vida con Mariana. Pero había algo extraordinario en escucharlas repetidas por esta voz infantil, como si Mariana hubiera encontrado una forma de preservar su historia, de pasarla a una nueva generación. Luisa observaba la interacción con ojos atentos, interviniendo ocasionalmente para corregir algún detalle o para añadir alguna anécdota propia. Era evidente que ella también había sido receptora de estas historias, que había formado parte de esa red de memorias y afectos que Mariana había tejido pacientemente durante 8 años. Después del refrigerio, quizás a Mateo le gustaría mostrarle el jardín, sugirió Luisa. Mariana y él trabajaron mucho en él. El jardín trasero, aunque pequeño comparado con los amplios terrenos de la mansión en las lomas, estaba exquisitamente diseñado. Cada centímetro había sido aprovechado para crear rincones especiales, un huerto de hierbas aromáticas, un pequeño estanque con lirios acuáticos, una pérgola cubierta de enredaderas floridas que proporcionaba sombra a un banco de hierro forjado. Este es el árbol que plantamos en su cumpleaños, explicó Mateo, llevando a Ernesto hacia un joven nogal que crecía en una esquina soleada. Era apenas un arbolito, con un tronco del grosor de un pulgar adulto, pero ya mostraba signos de vigor en sus hojas brillantes. Mamá dijo que algún día sería tan alto como la casa, y que cuando yo fuera viejo podría sentarme bajo su sombra y recordarla. La imagen evocada por esas palabras, Mateo como un anciano, sentado bajo un nogal maduro, recordando a Mariana, golpeó a Ernesto con fuerza inesperada. Era una continuidad, una proyección hacia un futuro que él nunca había contemplado. Mariana, a través de Mateo, seguiría presente mucho después de que ambos, Ernesto y ella, hubieran partido. Era una forma de inmortalidad sencilla pero profundamente humana. Es un árbol hermoso, dijo finalmente. Y será un nogal magnífico algún día. Mateo sonrió, claramente complacido por la aprobación. Tenemos que cuidarlo bien. Mamá decía que los árboles son como las personas, necesitan amor, paciencia y raíces fuertes para crecer derechos. Tu mamá era muy sabia, comentó Ernesto, reconociendo en esa frase otra de las máximas favoritas de Mariana. ¿Usted también le extraña mucho?, preguntó Mateo de repente, con esa franqueza desconcertante propia de los niños. La pregunta, tan directa, tomó a Ernesto por sorpresa. Durante un momento, no supo qué responder. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años la complejidad de sus sentimientos actuales? El dolor por la pérdida de Mariana mezclado con la conmoción de descubrir esta vida secreta, con la amargura de las mentiras pero también con una extraña sensación de descubrimiento, casi de renacimiento. Sí, la extraño muchísimo, respondió finalmente, optando por la verdad simple. Cada día. Mateo asintió, como si aquella respuesta confirmara algo importante para él. A veces, cuando le extraño demasiado, vengo a hablar con el nogal, confesó en voz baja, como compartiendo un secreto valioso. Mamá decía que los árboles escuchan con sus hojas y responden con el sonido del viento. ¿Cree que es verdad? Ernesto pensó en la Mariana que él había conocido, pragmática en muchos aspectos, con los pies firmemente plantados en la tierra cuando se trataba de negocios o de la fundación, pero también profundamente espiritual a su manera, conectada con las tradiciones y creencias de su infancia en Michoacán. Creo que tu mamá rara vez se equivocaba en cosas importantes, respondió. Así que sí, creo que los árboles escuchan a su manera. Pasaron el resto de la tarde recorriendo la casa, con Mateo mostrando orgullosamente cada rincón que tenía alguna conexión con Mariana, el pequeño escritorio donde se sentaban a hacer la tarea juntos, la colección de caracolas que habían reunido durante un viaje a la playa, los libros que ella le había regalado en distintas ocasiones, cada uno con una dedicatoria escrita con su elegante caligrafía. En cada objeto, en cada historia, Ernesto descubría una faceta diferente de la mujer con quien había compartido su vida.
La Mariana que emergía de estos relatos no era tan distinta de la que él había conocido, pero sí más libre de alguna manera, más espontánea, más conectada con las pequeñas alegrías cotidianas que a menudo pasaban desapercibidas en el ritmo acelerado de sus vidas sociales y profesionales. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, ya con las primeras sombras del atardecer alargándose sobre Coyoacán, Ernesto se sorprendió por lo rápido que había pasado el tiempo y por lo cómodo que se había sentido en ese entorno tan diferente al suyo habitual. En la puerta, Mateo le entregó un sobre. «Es para usted», dijo con expresión solemne. «Lo hice anoche». Ernesto abrió el sobre y encontró un dibujo, una representación sencilla pero reconocible de él mismo, Mateo y Luisa, de pie frente a lo que parecía ser la casa de las Lomas. En el cielo, flotando entre nubes estilizadas, estaba Mariana, sonriendo y rodeada de lo que parecían ser rayos de sol. «Es todos nosotros», explicó Mateo, señalando las figuras. «Y mamá mirándonos desde el cielo». «¿Le gusta?». Ernesto tuvo que hacer un esfuerzo para contener la emoción que amenazaba con desbordarse. «Me encanta», logró decir. «Es un dibujo maravilloso, Mateo. Lo pondré en mi despacho, junto a tu retrato de Mariana». El niño sonrió, visiblemente complacido. Luego, con la misma naturalidad con que lo había hecho al recibirlo, se adelantó y abrazó a Ernesto. Esta vez, el empresario estaba preparado y devolvió el abrazo, sorprendido por lo bien que se sentía ese contacto humano simple, por lo mucho que lo había echado de menos sin siquiera saberlo. «¿Volverá pronto?», preguntó Mateo cuando finalmente se separaron. Ernesto miró a Luisa, buscando alguna señal de que la invitación era bienvenida. Ella asintió levemente, con una pequeña sonrisa que parecía indicar que la visita había ido mejor de lo que esperaba. «Muy pronto», prometió Ernesto. «De hecho, estaba pensando, si a Luisa le parece bien, quizás podrían venir ustedes a las Lomas el próximo fin de semana. El jardín está especialmente hermoso en esta época del año, y hay muchas cosas que aún no has visto en la casa». Los ojos de Mateo se iluminaron con entusiasmo. «¿Podemos, mamá Luisa? Por favor». Luisa pareció considerarlo por un momento. «Siempre que no interfiera con sus ocupaciones, señor Domínguez». «Ernesto, por favor», interrumpió él, sintiendo que después de un día compartiendo recuerdos y emociones tan personales, las formalidades resultaban fuera de lugar. «Y no interfiere en absoluto. De hecho, no hay nada que me gustaría más». Y mientras pronunciaba esas palabras, Ernesto se dio cuenta con cierta sorpresa de que eran completamente sinceras. A lo largo del día, algo había cambiado en su interior. El dolor por la pérdida de Mariana seguía allí, por supuesto, al igual que la confusión y el resentimiento por los secretos que había mantenido. Pero junto a esos sentimientos había surgido algo nuevo, una conexión inesperada con este niño que, de alguna manera, encarnaba lo mejor de Mariana, su sensibilidad, su creatividad, su forma de ver belleza en lo cotidiano. Mientras conducía de regreso a las Lomas, con la ciudad iluminándose a su alrededor en el crepúsculo, Ernesto reflexionó sobre los giros inesperados que puede dar la vida. Hacía apenas una semana, se había sentido completamente solo, enfrentando un futuro vacío sin Mariana. Ahora, de pronto, ese futuro parecía poblarse con nuevas posibilidades, nuevas conexiones, una segunda oportunidad para vivir de una manera que quizás había olvidado que era posible. El dibujo de Mateo descansaba cuidadosamente en el asiento del copiloto, junto con el retrato de Mariana. En la representación infantil, las figuras de Ernesto, Luisa y Mateo aparecían tomadas de la mano, unidos bajo la mirada benevolente de Mariana desde el cielo. No era la familia que Ernesto había imaginado nunca, ni la vida que había planeado. Pero había una verdad innegable en ese dibujo, una posibilidad que, por primera vez, se atrevía a considerar. Al llegar a la mansión de las Lomas, en lugar de dirigirse directamente a su despacho como era su costumbre, Ernesto se detuvo en el jardín. La luna ya había salido, iluminando los rosales y los senderos con una luz plateada que transformaba lo familiar en algo mágico y nuevo. Se sentó en un banco de piedra, el mismo donde Mariana solía pasar horas leyendo o simplemente contemplando sus flores, y sacó la carta que había llevado consigo todo el día en el bolsillo interior de su chaqueta. Releyó las últimas líneas, esas que hablaban de posibilidades abiertas, de decisiones que le correspondía tomar a él.
Lo único que te pido es que, si alguna vez él busca conocerte, no le des la espalda por completo, había escrito Mariana. Ahora, sentado bajo las estrellas en el jardín que ella había creado, Ernesto se dio cuenta de que ya había tomado su decisión, quizás desde el momento en que vio a Mateo por primera vez en la capilla, o tal vez durante la visita de hoy, entre dibujos y recuerdos compartidos. No le daré la espalda, Mariana, murmuró a la noche, como si ella pudiera escucharlo. Te lo prometo. Y por un instante, mientras una brisa suave mecía las ramas de los árboles produciendo un susurro casi musical, Ernesto tuvo la extraña pero reconfortante sensación de que, de alguna manera, Mariana lo había escuchado. Un año había transcurrido desde aquella tarde lluviosa en que Ernesto Domínguez conoció a Mateo en la capilla donde se velaba el cuerpo de Mariana. Un año de transformaciones graduales, de pequeños pasos hacia lo desconocido, de redescubrimiento. El tiempo, ese artesano paciente, había tallado nuevas formas en el corazón del empresario, puliendo aristas que parecían inamovibles, revelando facetas que ni él mismo sabía que existían. La mansión de las Lomas, antes un espacio de elegante solemnidad, resonaba ahora con sonidos diferentes. Este domingo de octubre, particularmente luminoso, el jardín se había convertido en escenario de una celebración íntima pero significativa, el 9º cumpleaños de Mateo. Desde la terraza, Ernesto observaba al pequeño grupo reunido bajo la pérgola cubierta de bugambilias. Mateo, con el cabello ligeramente más largo que hacía un año y unos centímetros más de estatura, explicaba con entusiasmo el funcionamiento de su telescopio nuevo, regalo anticipado de Ernesto, a dos compañeros de escuela que lo miraban con evidente admiración. Luisa conversaba animadamente con Carolina, la antigua asistente de Mariana en la fundación, quien sostenía en brazos a su bebé recién nacido. Josefina iba y venía entre la cocina y el jardín, supervisando que todo estuviera perfecto, aunque con una familiaridad nueva en sus movimientos, como si ya no se sintiera simplemente una empleada sino parte de algo más íntimo, más familiar. Federico, el chofer, había traído a su esposa y a su nieto adolescente, quien ahora ayudaba a colocar las piñatas, porque Mateo había insistido en tener 3 diferentes, una para cada grupo de edad, en las ramas bajas del ahuehuete centenario. El profesor Ramírez, tutor particular de matemáticas de Mateo, compartía anécdotas con el párroco de la iglesia cercana, quien había accedido a la inusual petición de Ernesto de bendecir la celebración, no por fervor religioso sino como un reconocimiento silencioso a la fe que Mariana siempre había mantenido. Era una reunión heterogénea, mezcla de mundos que antes habían permanecido separados, el personal de servicio, amigos de la escuela pública a la que Mateo seguía asistiendo por decisión conjunta de Ernesto y Luisa, algunos colaboradores cercanos de la fundación que habían conocido el secreto de Mariana, vecinos de la casa de Coyoacán que habían adoptado a Ernesto como uno más cuando comenzó a pasar fines de semana allí. «Pareces perdido en tus pensamientos», comentó una voz suave a su lado. Hilda Morales, la directora de la fundación desde el fallecimiento de Mariana, se había acercado a la terraza con 2 copas de limonada. Le ofreció una a Ernesto, quien la aceptó con una sonrisa agradecida. Solo observaba, respondió, señalando con un gesto el jardín. Es curioso cómo cambian las cosas. Hilda asintió. Había sido una de las pocas personas en quien Mariana había confiado su secreto desde el principio, y durante el último año había sido un apoyo fundamental tanto para Ernesto como para Luisa, ayudándolos a navegar las complicaciones legales y emocionales de su situación única. Mariana estaría encantada, comentó. Esto es exactamente lo que ella hubiera querido. Ernesto sabía que era cierto. Durante esos meses había descubierto, a través de conversaciones con Luisa, con Hilda, y con otros que habían conocido esa faceta oculta de su esposa, que el mayor temor de Mariana había sido precisamente que estos 2 mundos nunca llegaran a conectarse, que Mateo quedara aislado del legado y la influencia de Ernesto, que Ernesto nunca llegara a conocer la alegría que Mateo había traído a su vida. Me tomó tiempo entenderlo, admitió Ernesto. Al principio solo veía la mentira, el engaño. Me costaba comprender cómo pudo ocultarme algo tan importante durante tanto tiempo. El amor toma formas extrañas a veces, reflexionó Hilda. Mariana te amaba demasiado como para forzarte a una paternidad que habías rechazado claramente, pero también amaba demasiado a Mateo como para privarlo de una madre por completo. La primera vez que Ernesto había escuchado una explicación similar, de labios de Luisa durante aquellos días confusos después del funeral,
había reaccionado con incredulidad y cierto resentimiento. Pero ahora, un año después, comenzaba a entender la compleja red de emociones y circunstancias que habían llevado a Mariana a sus decisiones. No las justificaba completamente, siempre quedaría en él una pequeña herida por los años perdidos, por las experiencias no compartidas, pero las comprendía desde un lugar más compasivo, más humano. Es un niño extraordinario, dijo, observando cómo Mateo ahora ajustaba pacientemente el telescopio para que su amigo más pequeño pudiera mirar por el ocular. Cada día descubro algo nuevo en el que me sorprende. Hilda sonrió. Tiene mucho de Mariana, por supuesto, en su sensibilidad, en su forma de ver el mundo. Pero también veo mucho de ti en él, Ernesto, aunque no compartan sangre. Ernesto la miró con curiosidad. ¿De mí? Su determinación, esa intensidad con la que se enfoca en lo que le interesa. La forma en que analiza los problemas desde múltiples ángulos antes de decidir cómo abordarlos. Incluso algunos gestos, como fruncir ligeramente el ceño cuando está concentrado. Son cosas que Mariana siempre señalaba, ¿sabes? Se parece tanto a Ernesto cuando hace eso, decía. La idea de que Mariana hubiera visto reflejos suyos en Mateo, de que hubiera mantenido su presencia viva de esa manera en un hogar donde él nunca había estado físicamente, resultaba extrañamente conmovedora. Quizás era otra forma en que ella había intentado unir esos mundos separados, construir puentes invisibles que algún día pudieran ser cruzados. Nunca pensé que a esta edad estaría aprendiendo a ser padre, comentó Ernesto con una suave risa. Cuando otros hombres se preparan para ser abuelos, yo estoy descubriendo cómo ayudar con tareas escolares y lidiar con pesadillas nocturnas. Lo estás haciendo bien, aseguró Hilda. El equilibrio que han encontrado tú y Luisa funciona. Mateo se siente seguro, amado, conectado con el recuerdo de Mariana, pero también entusiasmado con las nuevas posibilidades. El arreglo al que habían llegado durante esos meses había sido gradual, orgánico. Mateo seguía viviendo principalmente en la casa de Coyoacán con Luisa, manteniendo su escuela y sus rutinas, pero pasaba cada vez más tiempo en las lomas. A veces eran solo tardes después de la escuela, otras eran fines de semana completos. Luisa había aceptado la ayuda económica de Ernesto para la educación de Mateo y algunos gastos básicos, pero había mantenido su independencia, continuando su trabajo en la fundación, donde Ernesto, respetando los deseos de Mariana, le había ofrecido una posición de mayor responsabilidad que ella había asumido con competencia natural. No había sido un camino fácil. Hubo momentos de tensión, de desacuerdo sobre la crianza, de malentendidos. Ernesto había tenido que aprender a moderar sus instintos de control, nacidos de décadas dirigiendo empresas donde su palabra era ley. Luisa había tenido que abrirse a la influencia de este hombre que, de repente, quería formar parte de decisiones que antes tomaba sola, con Mariana como única consulta. Ambos habían cometido errores, se habían irritado mutuamente, habían tenido que disculparse y volver a intentarlo. Y en el centro de todo estaba Mateo, observando con esos ojos amaridénticos a los de Mariana, adaptándose con una resiliencia sorprendente, enseñándoles a ambos más de lo que ellos le enseñaban a él. Abuelo Ernesto. La voz de Mateo interrumpió sus reflexiones. Era un título que había surgido espontáneamente unos meses atrás, cuando Mateo, tras mucha reflexión, había preguntado cómo debería llamarlo. ¿Puedo decirte abuelo? No como un abuelo normal, sino como un abuelo papá, porque cuidas de mí como papá pero eres mayor como un abuelo. La lógica infantil había sido tan irrefutable y el término tan perfectamente adecuado para su peculiar relación que Ernesto lo había aceptado de inmediato, con una mezcla de humor y emoción genuina. Sí, Mateo, respondió, inclinándose para quedar a la altura del niño que ahora subía corriendo los escalones de la terraza. ¿Podemos cortar ya el pastel? José y Daniel tienen que irse pronto, y quiero que estén para los 3 deseos. Ernesto consultó su reloj. Por supuesto. Dile a Josefina que lo traiga. ¿Has pensado ya qué vas a desear? Mateo sonrió con picardía. No puedo decírtelo o no se cumplirá. Pero sí, ya sé exactamente qué voy a pedir. Mientras el niño corría de vuelta al jardín, Ernesto intercambió una mirada de entendimiento con Hilda. A veces, en momentos como este, sentía la presencia de Mariana tan vívidamente que casi esperaba verla aparecer por una de las puertas del jardín,
con ese vestido azul que tanto le gustaba y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. La ceremonia del pastel fue sencilla pero emotiva. Josefina había preparado una tarta de 3 pisos, cada uno representando una de las pasiones de Mateo, el inferior decorado como un planetario en miniatura, con planetas y estrellas de fondant, el intermedio simulando un bosque con árboles y animales, y el superior representando edificios emblemáticos diseñados por Ernesto, incluyendo el famoso museo que había iniciado su conexión con el niño. Mientras todos cantaban las mañanitas, Ernesto observó los rostros reunidos alrededor de la mesa. Había una comunión, una calidez compartida que trascendía las diferencias sociales, económicas o culturales. Todos estaban allí por Mateo, pero también por algo más grande, por la posibilidad de que las familias no siempre siguen los patrones tradicionales, de que el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas, de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Estos son los deseos que deseamos para ti, concluyó la canción, y Mateo, con los ojos brillantes por la emoción y las mejillas sonrosadas por ser el centro de atención, se inclinó sobre el pastel. Recuerda, 3 deseos, le recordó Luisa suavemente. 1 por cada piso del pastel. Mateo asintió con solemnidad, cerró los ojos un momento en intensa concentración, y luego sopló las 9 velas con un único y potente soplido que arrancó aplausos y vítores de todos los presentes. Mientras Josefina comenzaba a cortar y repartir el pastel, ayudada por el nieto de Federico, Mateo se acercó discretamente a Ernesto y tiró suavemente de su manga para captar su atención. «Ven», murmuró. «Quiero mostrarte algo antes de que repartan todos los regalos». Intrigado, Ernesto siguió al niño hacia un rincón más tranquilo del jardín, donde el nogal que había plantado con Mariana en Coyoacán ahora crecía también en las lomas. Había sido idea de Mateo, trasplantar un esqueje para que, como él dijo, mamá pudiera estar en los 2 lugares a la vez. Junto al joven árbol, Mateo había colocado una pequeña caja envuelta en papel brillante con un moño dorado algo torcido. «Es para ti», dijo, extendiéndosela a Ernesto. «Lo hice yo mismo». Ernesto tomó la caja con cuidado, conmovido por el gesto. «Pero hoy es tu cumpleaños, Mateo. Tú deberías recibir regalos, no darlos». El niño se encogió de hombros. «Mamá siempre decía que regalar nos hace más felices que recibir. Y quería darte esto hoy, porque es especial». Con dedos ligeramente temblorosos, Ernesto desenvolvió el regalo, teniendo cuidado de no rasgar el papel que Mateo claramente había decorado a mano con pequeños dibujos de árboles y edificios. Dentro de la caja encontró un objeto que al principio no reconoció. Parecía un libro artesanal, con tapas de cartón grueso decoradas con recortes de fotografías y pinturas. «Es un álbum», explicó Mateo, ansioso por que Ernesto entendiera. «Para que guardes todos tus recuerdos nuevos». Ernesto abrió el álbum y descubrió que las primeras páginas ya estaban llenas. Había fotografías recientes, Ernesto y Mateo construyendo una casa de pájaros juntos, Ernesto, Luisa y Mateo en el zoológico, los 3 en la playa durante unas breves vacaciones a Huatulco. Pero también había espacios en blanco, páginas vacías esperando ser llenadas. «Mira la última página», indicó Mateo, señalando con un dedo impaciente. Ernesto pasó a la última hoja del álbum y encontró allí, pegada cuidadosamente, una fotografía que reconoció de inmediato. Era una de las que Mariana había dejado en su carta, mostrándola a ella y a Mateo leyendo juntos bajo un árbol. Pero ahora, junto a esa imagen, había un dibujo, una representación de Ernesto sentado en el mismo lugar, leyendo con Mateo. «Es el pasado y el futuro juntos», explicó Mateo con una seriedad que contrastaba con su rostro infantil. «Mamá Luisa dice que no debemos olvidar lo que fue, pero tampoco debemos dejar de imaginar lo que puede ser». La sabiduría simple pero profunda de esas palabras dejó a Ernesto sin habla por un momento. ¿Cuántas veces en su vida había hecho exactamente lo contrario? Aferrarse obsesivamente al pasado o proyectarse ansiosamente hacia el futuro, sin encontrar ese balance delicado, esa simultaneidad que Mateo expresaba con tanta naturalidad. «Es el regalo más hermoso que he recibido jamás», dijo finalmente, sin avergonzarse de las lágrimas que empañaban su visión. «Lo cuidaré toda mi vida». Mateo sonrió, visiblemente aliviado y complacido por la reacción. «Y seguiremos llenándolo juntos, ¿verdad? Con muchas aventuras nuevas». «Muchas aventuras», confirmó Ernesto,
colocando una mano sobre el hombro del niño. De hecho, he estado pensando en una en particular que podríamos emprender pronto. ¿Cuál?, preguntó Mateo, con los ojos brillantes de anticipación. He estado revisando algunos terrenos cerca de Tepoztlán. Estaba pensando en construir una casa allí. No tan grande como esta, algo más acogedor. Con espacio para un huerto, quizás un pequeño observatorio para tu telescopio. ¿Una casa nueva? ¿Para quién? Para nosotros, respondió Ernesto sencillamente. Un lugar que no sea ni Las Lomas ni Coyoacán. Un lugar nuevo, que podamos diseñar juntos, los tres. Tú, Luisa y yo. Era una idea que había estado madurando durante meses, nacida de la observación de cómo su dinámica familiar iba evolucionando. La mansión de Las Lomas, aunque magnífica, seguía siendo en muchos aspectos un monumento a su vida anterior, a su matrimonio con Mariana, a una época que ya había pasado. La casa de Coyoacán, por su parte, representaba esa vida paralela que Mariana había construido, hermosa pero parcial. Quizás era hora de un espacio nuevo, que no borrara el pasado pero que tampoco estuviera definido por él. ¿Podré ayudar con el diseño?, preguntó Mateo, su mente práctica ya enfocándose en los detalles. Por supuesto, aseguró Ernesto. De hecho, contaba con ello. Necesitaré a un arquitecto asistente que entienda la importancia de diseñar espacios para las personas, no solo edificios impresionantes. ¿Y mamá Luisa? ¿Ella está de acuerdo? Aún no se lo he propuesto, admitió Ernesto. Quería consultarlo primero contigo. Es una decisión importante, y todos tenemos que estar cómodos con ella. Mateo consideró esto por un momento, con esa expresión de concentración que, como había señalado Hilda, recordaba tanto a la del propio Ernesto. Creo que le gustará la idea, concluyó finalmente. Especialmente si hay espacio para plantar más árboles y tener un jardín grande. Abundante espacio para árboles, prometió Ernesto. Y quizás incluso un estanque pequeño, como el que tienen en Coyoacán pero más grande, donde puedan vivir peces y ranas. Los ojos de Mateo se iluminaron con posibilidades. Y podríamos tener una casita para herramientas en el jardín. Y quizás un lugar especial para observar estrellas, con sillas cómodas y una mesa para mapas estelares. Ernesto sonrió, dejándose contagiar por el entusiasmo del niño. Todo eso y más. Lo importante es que sea un lugar que refleje quiénes somos ahora, todos nosotros juntos. ¿Y lo llamaremos Casa Mariana?, preguntó Mateo, con una intuición que a veces resultaba desconcertante en alguien tan joven. La sugerencia conmovió a Ernesto profundamente. No se le había ocurrido un nombre para este proyecto incipiente, pero en cuanto Mateo lo mencionó, supo que era perfecto. Un reconocimiento a la mujer que, incluso en su ausencia, seguía siendo el puente que los unía, el catalizador de esta familia poco convencional pero profundamente real. Casa Mariana, repitió, saboreando el nombre. Me parece perfecto. Luisa eligió ese momento para acercarse, probablemente preguntándose por qué el festejado y el anfitrión habían desaparecido en medio de la celebración. Aquí están, dijo con una sonrisa. Todos están esperando para la piñata, Mateo. Ya vamos, respondió el niño entusiasmado. Pero antes de correr de vuelta a la fiesta, se volvió hacia Ernesto y le susurró, no le digas todavía a mamá Luisa sobre la casa. Esperemos el momento adecuado, ¿sí? Cuando estemos los tres solos. Ernesto asintió, enternecido por la complicidad. Será nuestro secreto por ahora. Mientras Mateo corría hacia el centro del jardín, donde sus amigos ya se reunían alrededor de la primera piñata, Luisa miró interrogante a Ernesto. ¿Todo bien? Parecían muy concentrados en su conversación. Todo perfecto, aseguró él, guardando cuidadosamente el álbum en la caja. Solo estábamos haciendo planes para el futuro. Luisa sonrió, una sonrisa que en este último año se había vuelto más frecuente, más relajada. La relación entre ellos también había evolucionado, desde la inicial desconfianza y formalidad hacia algo más cálido, más auténtico. No era romántica, ambos seguían procesando a su manera la pérdida de Mariana, y Luisa había dejado claro desde el principio que su prioridad absoluta era el bienestar de Mateo, pero si había un afecto genuino, un respeto mutuo que se había profundizado con cada decisión compartida,
con cada obstáculo superado juntos. Parece un buen día para eso, comentó ella, mirando hacia el cielo despejado. Para hacer planes. Ernesto siguió su mirada. El azul del cielo le recordaba al vestido favorito de Mariana, ese que usaba en ocasiones especiales y que ahora Luisa guardaba cuidadosamente para Mateo, junto con otros recuerdos tangibles de su madre. Era el mismo azul que habían elegido para la sala principal de la casa de Coyoacán, el mismo que predominaba en los dibujos más recientes de Mateo. Sí, concordó. Un día perfecto. Juntos, caminaron de regreso hacia la celebración, donde Mateo ya estaba vendado y daba vueltas, bate en mano, intentando acertar a la primera piñata entre risas y consejos contradictorios de sus amigos. El sonido de esa risa, tan parecida a la de Mariana, resonaba en el jardín como una promesa, como un recordatorio de que la vida, incluso en sus giros más inesperados, podía ofrecer segundas oportunidades, nuevos comienzos, posibilidades que ni siquiera se habían imaginado. Mientras observaba a Mateo finalmente romper la piñata, desatando una lluvia de dulces y el júbilo desenfrenado de los niños que se lanzaban a recogerlos, Ernesto pensó en esos 3 deseos que el niño había pedido al soplar las velas. No sabía cuáles eran, por supuesto, pero esperaba que, cualesquiera que fuesen, él pudiera ayudar a hacerlos realidad, no con su fortuna o su influencia, sino con el recurso más valioso que ahora comprendía que poseía, su capacidad para amar, para adaptarse, para construir no solo edificios sino también relaciones, memorias, un hogar. Casa Mariana sería más que una estructura física, sería un símbolo de cómo el amor podía trascender las convenciones, de cómo las familias podían formarse en los lugares más insospechados, de cómo nunca era tarde para aprender a ver el mundo a través de ojos nuevos. Abuelo Ernesto. Ven a ayudarme con la segunda piñata, llamó Mateo, corriendo hacia él con las mejillas sonrojadas por la excitación y los bolsillos ya llenos de dulces. Voy, respondió Ernesto, entregando el álbum a Luisa con una sonrisa cómplice. Guárdalo por mí, ¿quieres? Es un tesoro. Y mientras se unía a la celebración, en ese jardín que había sido testigo de tantas transformaciones, Ernesto Domínguez de la Fuente sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. La vida continuaba, diferente pero igualmente valiosa. Mariana seguiría siendo siempre una parte fundamental de quién era, de lo que había construido, pero ahora entendía que su legado más importante no eran los edificios o la fortuna acumulada, sino estos momentos de conexión humana, de alegría compartida, de amor que encuentra caminos inesperados para florecer incluso en medio del dolor. Casa Mariana esperaba en el futuro, un proyecto que simbolizaba todo lo que habían aprendido y seguirían aprendiendo juntos. Pero por ahora, este momento era suficiente, el sol brillando sobre risas infantiles, un jardín lleno de personas unidas por el cariño hacia un niño extraordinario, y la certeza de que, a veces, los finales son solo el comienzo de historias más hermosas que las que jamás nos habríamos atrevido a imaginar. Fin.